The seasons come and go like thoughts of you. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 95 de Píldoras del Conocimiento. Yo soy como siempre Fernando y este es un episodio que estamos grabando en vivo en Santander. ¿Por qué hemos venido a Santander? Bueno, primero porque estamos de vacaciones, es un episodio veraniego y estoy muy bien acompañado. Estoy acompañado por Emérito Quintana, asesor del Fondo Numantia Patrimonio Global. Estoy acompañado también de Luis Miguel Ortiz, de Inversión Racional. También acompañado de Sergio Falla, de Alfa Positivo. Acompañado de David Huerga, jugador profesional de póker. Y también el anfitrión o el host del podcast Falla con Éxito. Y estamos los 5 para hacer un episodio hablando de las cosas que más nos gustan. Hacía tiempo que no hacíamos un episodio foco en inversión. Vamos a analizar un montón de cosas, temas que creo que van a ser muy interesantes, así que estate atento. Pero antes de nada quiero hacer una breve mención a los patrocinadores. En este caso, el episodio de esta semana, o de este mes, mejor dicho, está patrocinado por Factorial, que es la plataforma de gestión de personas más fácil de usar del mundo. Turnos, control horario y vacaciones, automatización de procesos y nómina, contratos y selección y onboarding de empleados, desempeño y formación de encuestas de clima, tarjetas corporativas y gestión de gastos de los empleados. Jordi Romero y Bernat Farrero son amigos y son los fundadores de Factorial. Es una de las mejores propuestas de valor para empresas pequeñas y medianas para gestionar todo lo relacionado con recursos humanos, así que si te interesa, visítalos en su web, que es factorialhr.es. Además, Jordi y Bernat están detrás del holding ITNIC, que también es un podcast que se llama ITNIC, ITNIG, que es uno de mis podcasts favoritos. Así que te recomiendo que le pegues una escucha y le des una oportunidad, porque se aprende muchísimas cosas relacionadas con tecnología, con emprendimiento, con inversión, etc. Así que sin nada más, comenzamos con el episodio. Hoy estamos en Santander visitando a un amigo, un inversor, que ha estado varias veces ya por el podcast. Yo creo, de hecho, que probablemente es la persona que más veces ha estado por el podcast. Es Emérito Quintana. Hola, Emérito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a Santander. Pues nada, un placer. Y a su derecha tenemos una serie de invitados, también muy amigos, también muy amantes de la inversión. El primero de ellos es Sergio Falla. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Pues muy bien. Muy contento de estar aquí y de poder hacer esta charla en directo, que siempre tiene ese aliciente especial, que bueno, todos nos conocemos y hemos hablado 1000 veces a distancia, pero así pues tiene algo más especial y nada, muy contento. Esta vez yo creo que voy a estar más de espectador y que tengo muchas ganas de escuchar aquí a tanto a Emérito como a los compañeros, así que muy contento y con ganas. Muchas gracias, Sergio. Y a su derecha tenemos otro amigo también muy especial, que estamos pasando unos días de vacaciones y de veraniego, es Luis Miguel Ortiz. Hola, Luis, ¿cómo estás? A mí ya me tienes que dar ya la tarjeta platino, como en el hormiguero. Yo ya necesito mi tarjeta platino. Le voy a tener que poner un sueldo también aquí a Luis y a Emérito, que ya han venido unas cuantas veces por el podcast. No, aquí yo encantado. A disfrutar de la charla, que seguro vamos a aprender muchísimo más. Sí, hablar sobre todo lo que nos gusta. Y un poquito más a su derecha tenemos otro amigo muy especial que también ha pasado por el podcast, Píldoras del Conocimiento, y es David Huerga. Hola, David, ¿cómo estás? Un auténtico placer estar con vosotros, titanes nacionales de vuestro sector, y esperando aprender mucho como siempre y seguir disfrutando de esas pedazo vacaciones en el norte de España. Súper recomendable para todo el que quiera venir. Sí, sobre todo decir que David hemos estado ya jugando con él al póker y en un ratito ya nos ha desplumado. Yo he escuchado que David ha estado jugando con vosotros al póker. Bueno, vale, pues por comenzar un poquito el episodio y sacar temas de valor a colación, le quería empezar preguntando a Emérito, porque desde que lo conocí han pasado una serie de años y yo he visto una evolución, o he percibido una evolución en él. ¿Cómo puedes ver para ti mismo esta evolución y cuáles son los aprendizajes que te llevas de ser inversor profesional con todo lo que conlleva? Pues yo lo que más noto de ser un inversor particular a un inversor profesional es, aparte de, bueno, dentro de la regulación, el tema de los límites de diversificación.
Tú igual cuando eres un inversor particular puedes tener 5 inversiones, 5 empresas que entiendes muy bien y tener un 20% en cada una. Y siendo asesor de un fondo de inversión, pues no, tienes los límites de diversificación que te afectan bastante a la hora de decidir. Creo que es lo que más cambia a la hora de decidir, porque si tú tienes una empresa que se multiplica por 10, no has podido aprovecharlo porque tienes que ir vendiendo para cumplir los límites. Por ejemplo, si hubiésemos mantenido la inversión en Tesla en 2018 y lo hubiésemos dejado correr, pues ahora pesaría Tesla un 40% del fondo. Pero la CNMV no te deja tener 40% del fondo en una empresa, entonces tienes que ir vendiendo y no aprovechas al máximo inversiones así. Y entonces te tienes que quedar con inversiones quizás más aburridas, o no más aburridas, sino que tienes que tener en cuenta que todo el fondo, más o menos al unísono, tiene que ir creando valor a largo plazo y no puedes tener las típicas ideas de esto multiplica por 20 o quiebra, porque no las vas a aprovechar. Ni cosas muy arriesgadas que si caen un 90% tú vas comprando cada vez más, pesan mucho en el fondo y aunque se recuperen, no vas a recuperar lo invertido porque tienes que ir vendiendo para cumplir los límites. Entonces, eso es lo único que te sesga un poco, aunque como al final te hace ser quizá más conservador y ante la duda es mejor tirar a lo más conservador, pues bueno, también es un seguro contra el exceso de confianza quizá, ¿no? Si puedes pecar de algo, pero es verdad que te condiciona. Y el resto de cosas que te pueden condicionar, lo hablábamos alguna vez, es el tema conductual, el tema de que los partícipes te dicen esto ha caído mucho, qué pasa este año con el fondo, que va a un menos 20%, y yo de eso consigo aislarme bastante, e intento que mi día a día y mi rutina sea igual a la de 2013, cuando estaba yo gestionando el patrimonio familiar y tenía que escribir una carta al año y hacer una reunión al año, y era todo muy patrimonial. Pero es verdad que si te metes en el rollo de gestor de fondos más comercial o más de cara al minorista y tienes que dar explicaciones cada trimestre de las cosas que han ido bien y las cosas que se han ido mal, vas a ir un poco más con el mercado de uy, esta narrativa que ha cambiado, uy, esto que va a un menos 30 queda fatal, lo tengo que vender, en esto igual dices que te has equivocado, pero simplemente es cortoplacismo, entonces pierdes un poco la perspectiva empresarial. Si te aíslas de eso, y aunque seas un asesor o un gestor de fondos, estás más como si llevases el patrimonio propio o el familiar, te va a ir mejor. Muy interesante que esto que comentas, porque además te quiero hacer la siguiente reflexión y quiero hacerlo partícipe al resto de personas de aquí de la mesa. Muchas veces los gestores profesionales habláis del problema conductual de los partícipes, pero también está el problema conductual de los propios gestores, de los propios inversores particulares, que yo creo que es ahí donde más se falla, es interiorizar los conceptos de la inversión, si eres inversor en valor, de los conceptos de la inversión en valor, pero no decirlo, no repetir la frase de Warren Buffett, es de llevarlo a la práctica y de tú también saber cómo gestionar esa conducta y que el precio no te genere la narrativa, que no te sesgue. Entonces lo veo como la doble vertiente. Y luego otra cosa que comentas, lo de que ese rebaño crezca de forma sincronizada, realmente es difícil porque no está bajo tu control. Tienes que tener particular interés a la hora de seleccionar ese extra que tienes que tener tú como gestor de que esa inversión tiene que ir sincronizada al resto. No está en tu control, pero depende del tipo de compañías, unas van más sincronizadas y otras menos. Y además es que no es controlable, porque como mucha parte de la volatilidad van a ser el cambio de expectativas, pues ese más 30, menos 30% de cada empresa que van cambiando los pesos no lo puedes controlar. Puedes evitar las ideas del menos 90, porque eso ya no es expectativa, eso te has equivocado, la empresa ha cambiado muchísimo. Y es ese tipo de situaciones. Es decir, que en un fondo de inversión con límites de diversificación tiene más sentido una estrategia centrada en empresas de calidad que una estrategia centrada en infravaloraciones muy pasajeras o en empresas de mala calidad que hacen un menos 90, que se multiplican por 10, cosas así. Sí, aparte, cuando ya estás en la gestión profesional, pues ya no solo cuentas con tus sesgos propios, sino también tienes que gestionar de alguna manera el de los partícipes. Y todos conocemos el caso del fondo de Magellan, que a pesar de ser uno de los fondos más exitosos, pues muchos inversores perdieron dinero porque entraban y salían cuando no tocaba. Y por eso creo que ahora es muy importante la alineación que tenga el asesor
con sus partícipes y este trabajo de educación o de transmitir la filosofía que tiene y no solo de ser un comercial y al que le dé igual qué tipo de partícipe entra en su fondo, sino que es muy importante también que ese partícipe pues conozca bien la filosofía y esté alineado para que también ya no solo, más que le ayude, que no le perjudique en los momentos clave, porque también eso puede influir a la hora de tu gestión como profesional y como inversor. Te quería preguntar, Luis, relacionado con esto, porque ha apuntado Emérito al tema de que para los gestores de fondo, es algo que ya habíamos comentado en algún episodio anterior, la inversión en calidad te beneficia a la hora de ser gestión profesional porque tienes que arbitrar menos el gap que hay entre precio y valor y llevar de alguna forma esa manada que vaya subiendo de forma ordenada. Tú, sin ser gestor profesional, yo sé que tú aplicas esta estrategia, bueno, ambos más o menos tenemos una estrategia parecida. ¿Tú en concreto lo haces también por comodidad, por eficiencia? ¿O porque estás 100% convencido de que es la forma más inteligente de invertir a nivel particular también? A ver, hay que destacar varias cosas. Lo primero es que las empresas de calidad te permiten hacer un buy and hold más profundo normalmente. Para gente que está comenzando, sobre todo, y que yo les intento enseñar, es muy fácil para mí enseñarles empresas estables que tengan poco drawdown y que se puedan mantener durante mucho tiempo. Yo siempre también recalco el tema de la tributación, que no es lo mismo un vehículo de inversión como puede ser un fondo de inversión, que la tributación es mucho más baja que a nivel personal. Por lo tanto, es un estilo que puede casar mucho desde una visión de inversor retail, ¿no? Como un inversor particular. Cosa que también puede beneficiar a un fondo, pues también. Porque un fondo, si tú tienes empresas de calidad, que haces poca rotación y que además los drawdowns son más bajos que lo que sería empresas más cíclicas o empresas que tengan una situación más volátil, pues también te sirve para poder gestionar las peticiones de tus partícipes, los reembolsos, o sea que beneficia a las dos partes, tanto al inversor particular como al inversor profesional. Sí, pero ¿por qué crees tú que la gente, después de haberse leído, siempre empezamos leyéndonos muchos libros de inversión, incluso gestores profesionales que llevan una década, ¿por qué se olvidan o perdemos esa interior, o nunca has llegado a ser tal, interiorizar los conceptos de la inversión? ¿Por qué sucede esto? A ver, es que yo creo que al final todo tiene una evolución. O sea, tú cuando empiezas a invertir vas bajo un estilo que normalmente es más buscar gangas, buscar múltiplos, y poco a poco vas evolucionando a que tu cartera cada vez rote menos, cada vez te dé menos quebraderos de cabeza, cada vez te dé más tranquilidad. Por lo tanto, cuando empiezas a optimizar, llegas a invertir en calidad. Porque de tanto optimizar y de tanto intentar buscar la menos rotación y sobre todo hacer un buy and hold profundo, es que llegas ahí. O sea, es que consecuentemente llegas ahí. Incluso tú y yo muchas veces hemos hablado en privado cuando comentábamos que habíamos leído a Buffett o a Munger y muchas de sus enseñanzas no las entendíamos hasta muchos años después. Sobre todo el tema de invertir en ciertas empresas que no tuvieran tanta disrupción tecnológica, que al principio nos reíamos un poco, en plan soberbio, como decir, no, Buffett porque está muy abuelo ya y no se entera muy bien de las cosas. Pero luego te das cuenta cuando ya llevas 5 o 10 años invirtiendo de que muchas de esas enseñanzas de invertir en calidad, que no haya poca volatilidad, que haya poca disrupción tecnológica, todo eso te evita quebraderos y dejas optimizar esa bola de nieve, ¿no? Que siga su curso. Y sobre esto que dices, quería introducir un matiz que estábamos comentando hace un ratito, y lo estábamos comentando que muchas veces el problema casi del gestor profesional es la sobreinformación que puede tener sobre una determinada inversión, que al final es querer saber tanto en profundidad puede que te haga hasta tener sesgo de acción, lo estábamos comentando. Sí, no solo es que sepas muchísimo de la empresa, a ver, igual te pueden pasar varias cosas. Igual es una empresa mediocre, ¿no? Una empresa de mierda, una empresa industrial, una empresa que está en declive, que está muy barata por múltiplos. Tú la encontraste porque está barata por múltiplos, ya decidiste comprar, aunque no supieses nada de ella en términos cualitativos, y para adelante, ¿no? Una vez que ya la he comprado,
voy a ver si tiene alguna ventaja competitiva, quiénes son los dueños, cuáles son los incentivos y con un par de lacitos para adelante. Entonces, ¿qué haces para conseguir convicción? Te vas a visitarla y te pones un casco y te subes ahí a la planta y ves ahí la fábrica y los ladrillos, lo tocas y dices, ostras, sí, mira la gente trabajando aquí. Luego, menos 80%, ¿no? Entonces, ha sido mala idea tener todo ese tiempo y toda esa dedicación en verlo en persona porque te ha dado convicción de más o porque en una reunión el CEO te cayó súper bien. Simplemente porque tiene mucho carisma y porque es un buen comercial y sabe vender, ¿no? Y entonces ya como que te sientes atado al CEO, te sientes atado a la empresa, vale. Pero con las empresas de calidad pasa al revés. Si hay sesgos psicológicos que te hacen no tocarlas, no vender, te suele ir mejor. Por ejemplo, a veces hablas de una empresa en público. En la última carta explicas en 5 páginas una empresa. Pues si es una empresa de calidad y porque ya lo has dicho en público, no la vendes al primer error o al primer problema, pues seguramente con los años te vaya bien. Pero si al final si te da igual lo que piense la gente y lo haces como si fuese con tu dinero, es como mejor te va. Pero si tienes sesgos que te lleven... Que los tienes. Que los tienes y todos los tenemos... Escógelos, si puedes, que sean de los que te hacen no vender. Los que te hacen esperar. Yo... esto aplicado al póker sería el seguir implementando una estrategia cuando vas perdiendo. O sea, cuando estudias y te pones a jugar, a pesar de que estudias mientras juegas también en ciertas épocas, puedes tener resultados negativos en lo que a cash se refiere, o sea, ganar dinero en las mesas o perderlo durante semanas, incluso se puede alargar durante meses. Y es súper difícil porque socialmente no nos enseñan a recibir lo que supone que es el resultado positivo, es decir, el dinero, aplicando una estrategia que matemáticamente es ganadora y ser capaz de seguir aplicándolo a la perfección durante las semanas siguientes. Y lo que sueles hacer es tender a hacer modificaciones on the road sin estudiarlas en profundidad debido a que te sesgas de una forma o de otra. Los juegos de póker lo que intentamos hacer es desarrollar estrategias, digamos, sobre el papel, es decir, estudiarlas en profundidad, a pesar de que estamos estudiando constantemente, y no las modificamos, o intentamos tocarlas lo menos posible, hasta que hay una confirmación de que hay que modificarla, es decir, hasta que se ha estudiado otra vez en profundidad. Es mucho más fácil, creo, casi que incluso en la inversión, en el sentido de que tomamos decenas de miles de decisiones por sesión, entonces es muy fácil que te acabes desviando en mini decisiones. Y por eso crear ciertos sistemas creo que es súper importante y rodearte de gente que te permita ver que te estás desviando de tu sistema y te sesgas sin darte cuenta. Sí, rodearte de personas. Lo que pasa es que yo creo que el problema que hay en los gestores profesionales, y es lo que se lo quería apuntar a mérito, que tú cuando defiendes una posición en público y luego te preguntan por esa posición, normalmente yo creo que hay varios tipos de gestores. Hay gestores que tienen callo porque ya han pasado los años, se han pasado por ello y no les sesga. Pero quizás si eres muy joven, quizás a ti en los primeros años, esa opinión externa, crítica o no crítica, o justamente todo lo contrario, te puede sesgar a mí me ha sucedido, ¿eh? Yo hace 5 o 6 años, si una persona muy amiga hacía cierto movimiento, de alguna forma, lo comentaba con Sergio, tomas prestada la confianza de la otra persona, ¿vale? Si esa persona a la que tú respetas hace ese cierto movimiento, tomas su confianza para hacer tú el movimiento. Sí, es acostumbrarse. Yo creo a lo que se refería él con el póker de ejemplo es a centrarte en el proceso más que en el resultado a corto plazo. Llevo 3-4 partidas malas, pero yo sigo con el proceso, ¿no? Porque sé que me va a ir bien. Claro, de un año para otro tú sigues con tu proceso de inversión y las empresas o el fondo entero igual está en menos 25%. Y la gente te pregunta, con la cotización de juez, ¿no? Pues tú estás diciendo, no, esto hay que verlo en el largo plazo para ver si es un error o no. Igual ya lo ha sido, o sea, igual la cotización ha bajado con razón. Igual incluso no ha bajado lo suficiente, ¿no? Pero solo se puede juzgar con el paso del tiempo. En la reunión pasada hubo una cosa que justo se cortó el audio, que explicaba yo eso, el qué es el largo plazo. Y entonces hacía un ejemplo con un bono.
tú inviertes en un bono que te va pagando tanto al año y al final recuperas el 100%, el nominal, y lo compras a una cotización. Entonces, si van cambiando las opiniones sobre la empresa, pues la cotización va subiendo y bajando, pero con el paso de los años, sobre todo a partir del año 5, va pesando más los cupones que vas recibiendo que los cambios en las expectativas. Y ya cuando estás en el año 6, para perder dinero, si de verdad has seguido pagando a la empresa, tiene que haber un cambio de expectativas brutal. Tienes que haber comprado en el optimismo y tiene que estar ahora en el pesimismo máximo. Pero si tú al final aciertas con el bono, lo cobras todo y recuperas el municipal, tu rentabilidad desde inicio al final se ha hecho al margen de los cambios de expectativa de los demás. Entonces es lo de siempre. Si inviertes desde un punto de vista empresarial, patrimonial, dices yo compro esto y voy a ganar tanto en el futuro, así que la inversión es buena. Si tienes razón, aciertas, y si no, no. Pero si empiezas a pensar como un analista o como un gestor de fondos, empiezas a hacer arbitraje de expectativas. Oye, hay mucho pesimismo. Dentro de 18 meses, lo que decía Druckenmiller, ¿no? Tienes que invertir como estarán las cosas dentro de 18 meses. Pues dentro de 18 meses la gente no va a estar preocupada por esto, así que esto subirá y se lo venderé al próximo, ¿no? Pues bueno, es un enfoque distinto, pero es verdad que la gente te lleva a ese cortoplacismo. Entonces yo tengo que buscar formas de aislarme de eso. Entonces, pues, también así filtras a la gente. Yo lo que hago es un fondo de autor y yo estoy centrado en lo mío. Yo no tengo reuniones, yo casi no recibo ni respondo emails. La gente que quiere una carta mensual o incluso trimestral no la tiene, así que acaba al primer menos 10% acaba harta del fondo y se va. Entonces es una autoselección. Tampoco creas nuevos productos, tampoco estás enfocado en crecer a cualquier precio. Claro, no tengo 3, 4, 5 fondos distintos. No estoy centrado en publicitarme para asesorar 1.000 millones. Entonces es eso, la empresa familiar convertida en fondo, con 25 empresas, donde las 10 primeras son medio fondo, y intento que sea todo pues patrimonial, como lo que vi yo de niño, ¿no? Pues tenemos estos bosques madereros y tenemos estos terrenos, estos inmuebles alquilados y un par de hoteles y las ovejas y las vacas, ¿no? Jolín, pues el bosque de eucaliptos tú lo plantabas y no lo talabas hasta 15 años después. Entonces, el recorrido de flujos de caja es, me gasto un dineral en comprar el terreno y en plantar, y gasto al año 1, gasto al año 2, gasto al año 3 en mantenimiento, y al año 15 talo y vendo. Pues ahí ves la rentabilidad. Lo puedes suavizar teniendo varios montes y varios bosques, pero no lo puedes acelerar. O sea, tienes que esperar y recoger. Sí, lo único, un apunte sobre esto, porque muchas veces yo lo llamo la paradoja del inversor, es que este pensamiento tan a ultra largo plazo, cuando tu vida es limitada, en plan que te quedan, imagínate, 40 años de vida. Mucha gente es como, lo hemos comentado en el viaje, demasiado loncha finista, es decir, ahorrar al máximo, no disfrutar, o sea, no tener un balance sano, y al final acabas todo pensando en el largo plazo sin disfrutar lo que tienes hoy en día. Sí, eso es al margen de la valoración. O sea, en la valoración, conforme van pasando los años, pesa más el resultado de la empresa históricamente que el baile de expectativas. 100%. Pero no te tienes que ir a 100 años. Claro. Es decir, ya en la mayoría de los casos, a partir del 5º año empieza a pensar más una cosa que la otra. Yo ponía el ejemplo de Facebook. Facebook en 5 años, rentabilidad 0. Pero ingresos y beneficios por 3, por 4, ¿no? Pues en esos 5 años se había dado la casualidad de que eso, de optimismo máximo a pesimismo máximo, se había compensado el resultado de la empresa con el cambio de expectativas. 8 meses después, un 100 y pico % más, ¿no? Se va compensando, pero no tienes que decirle a un inversor, oye, hasta que no pasen 20 años no vamos a saber si la inversión es buena o no. No, se ha ido viendo. Se ha ido viendo y te has equivocado o no te has equivocado. ¿Y qué pensáis el resto de los invitados que tenemos en la mesa? Porque es algo que creo que estamos viviendo, no sé si por primera vez o quizás yo por lo menos particularmente por primera vez cuando más lo noto. ¿Cómo pasamos de cuando la bolsa no para de subir, cuando Bitcoin no para de subir, todo ruido, todo son tweets de estoy ganando tanto, no sé cuánto, cuando pasamos a un mercado bajista de quizás no tan largo, de 2-3 años,
de repente el interés por la inversión cae, cae muchísimo. Y es algo que hasta que no lo pasas, Yo entiendo que a Mérito incluso le beneficia que haya poco interés porque, bueno, hace su inversión tranquila y punto. Pero para todo el mundo que está alrededor, o sea, se nota muchísimo el cambio, ¿eh? Sí, desde luego, para la creación de contenido no va tan bien. Y sí, y se ha notado y bueno, y se puede ver cualquier podcast, cualquier canal de YouTube de esta temática, como cuando hay subidas de mercado, cuando hay mercados alcistas, como las visualizaciones, las reacciones, las impresiones en cualquier red social pues aumentan y hay más interés. ¿Y por qué? Porque viene el interés de la gente que viene pues por el brillo de esta rentabilidad, ¿no? Luego, cuando vas entrando, te das cuenta de que esto es un camino muy largo y que hay vaivenes. Y muy aburrido, ¿eh? Y muy aburrido. Pero sí que yo reconozco que también está bien para captar a gente que quizá, pues si fuera siempre un mercado tranquilo, no sentirían la curiosidad, pero que luego entran por ese mercado alcista y luego se quedan. Sí que es verdad que muchos, me atrevería a decir, la mayoría acaban saliendo, pero también hay otros muchos que se quedan. A ver, es que esto es como todo, o sea, y yo creo que está subiendo el mercado, ¿eh? No lo olvidemos, o sea, que está subiendo. O sea, que desde los mínimos que hizo hace unos meses, está subiendo el mercado. Lo que pasa es que escuchaba a muchos analistas en redes sociales hablar de que este mercado como que no está gustando que suba el mercado, ¿no? Es como que parecía que había tantos agoreros y tantos anunciantes en medios de prensa, en redes sociales, de que era esto el siguiente 2008... que claro, está todo siendo un poco a contrapié. Y la gente como que tiene todavía algo de miedo, se conecta a ver noticias sobre todo de miedo, de pánico, y sin embargo el mercado sube, ¿no? Y es así como un interés de me asomo un poco, pero luego no miro otra vez. Y lo que estabas hablando del tema del aburrimiento, que lo hemos dicho también antes cuando estábamos comiendo, antes de grabar esto. El tema del aburrimiento es muy bueno. Es decir, si tú en la inversión te estás aburriendo es que estás haciendo las cosas bien. O sea, muchas veces, y más en lo que a nosotros a lo mejor divulgamos, que es inversión a largo plazo. Invertir a largo plazo, si lo haces bien, es aburrido. Esto no es trading a corto plazo con dopamina hasta las nubes. Estamos hablando de señores, yo qué sé, estamos hablando también antes, de señores como Warren Buffett o Charlie Munger, que los señores están, no sé, jugando al solitario la mitad del día. Y leyendo la otra mitad. O sea, no están delante de las pantallas continuamente viendo las cotizaciones ni nada por el estilo. O sea, e incluso el aburrimiento muchas veces te puede ayudar a gestionarlo mejor si sabes gestionar ese aburrimiento a nivel mental. Es decir, por lo tanto, muchas veces este mundo no casa con lo que sería la atracción de audiencias nuevas. Pero es así, básicamente es así, porque al final, si todas las cosas van correctamente, llega un punto en el que no hay tantos sobresaltos. Yo veo un montón de medios de prensa que continuamente están intentando buscar noticias, sobre todo macroeconómicas. A nivel macroeconómico les da mucho juego siempre. Que si sube la subida de tipos, que si no, que si el IPC, que si... Son datos que son mensuales, semanales, trimestrales, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú tienes grandes empresas en tu cartera o estás invirtiendo a largo plazo, tú ves resultados trimestrales y esos resultados trimestrales muchas veces no cambian nada de la tesis. Y nada, te conectas, lo ves, los analizas y sigues, ¿no? Y no hay esa inmediatez, no hay ese juego que le da las redes sociales para que puedan venir continuamente a consumirte todos los días, ¿no? Pero bueno, ya habrá más cosas que expliquen que haya más atracción por... Sí, no, que es por cogerle el contrapunto negativo. Es tan aburrido que puede ser hasta criticable. Es decir, nosotros porque somos 4 frikis en un nicho muy concreto y nos apasiona esto, pero que todo el mundo lo haga no sería buena idea. Es decir, a mí porque empecé con el patrimonio familiar, me apasiona esto, lo convertimos en fondo y hay gente que a veces me dice, quiero hacer lo mismo que tú.
pues ya te puede apasionar, porque si no te vas a acabar quemando y no lo hagas por el dinero, la burocracia cada vez es mayor y está cada vez más difícil, ¿no? Si te encanta, si te Dices apasiona, hacerte gestor profesional. adelante, sí, gestor profesional. Pero si no vas a dedicar tu vida a esto, pues dedícate a otra cosa, trabaja, crea valor en la sociedad y luego con tus inversiones, división del trabajo, ¿sabes? O indéxate al SP500 o al mundo o coge tus ahorros y a alguien profesional que está todo el día en eso, dile, mira, lo llevas tú. Y una vez al año te vigilo, te controlo, que me cuentes a ver lo que has hecho. Da igual, activo, de forma activa o de forma pasiva, pero no dediques tu vida a ello, ¿no? Además es que Elon Musk lo dice a veces criticando de más a Warren Buffett, pero tiene razón cuando dice hay demasiada gente en el sector finanzas. Es verdad. Y debería haber más gente creando cosas en el mundo real. ¿Sabes? Entonces, cuando viene alguien diciendo quiero ser analista financiero, jolín, es mucho más difícil y más arriesgado para tu patrimonio y para tu vida lanzarte a crear una empresa, a sacar adelante un producto. Pero es lo mejor que se puede hacer, no hace falta. Estaba leyendo sobre el tema de un libro que os lo estoy recomendando 1000 veces, que se llama El patrón Fiat, pero de verdad, es una locura. Y estaba leyendo justo sobre el tema del dinero fiduciario, de cómo en una de las partes, uno de los capítulos hablaba de que está obligando este sistema y esta moneda que tenemos desde hace 50 años, porque tampoco la tenemos desde hace tanto, a obligar a gente que a lo mejor en su tiempo sería más productiva dedicándose a su profesión, vamos a poner cirujanos, vamos a poner abogados, vamos a poner tal, que se tienen que dedicar a formarse sobre temas de inversión para poder protegerse de esa inflación galopante sumergida que existe en la economía. O sea, pero ahora mismo, en el sistema como lo tenemos ahora mismo, es una necesidad básica aprender a invertir, como tú bien has dicho, o por tu cuenta o dejándoselo a un profesional. Pero a nivel de sociedad en conjunto sería más productivo que las personas no tuvieran que preocuparse por tener que protegerse de esa inflación galopante y tener que protegerse de este sistema que le hace perder poder adquisitivo a sus ahorros de manera acelerada, ¿no? Y ahí es donde te choca que, lo estábamos hablando también con David cuando veníamos en el coche el otro día, estábamos hablando del tema de que este sistema es un sistema que no te puede gustar, pero existe. Es lo que hay. Y por lo tanto, si es lo que hay, te puede gustar o no, lo puedes juzgar de todo lo que quieras, pero tienes que sobrevivir en él. Y por lo tanto, al sobrevivir en él, tienes que formarte, tienes que aprender o tienes que dejárselo a profesionales, pero tienes que tomar acción para poder invertir correctamente, ¿no? Y eso no es debatible. Es así, si tú dejas el dinero en el banco, pierdes dinero. No pierdes dinero, pierdes poder adquisitivo y de manera acelerada. Muchos dirán que a un ritmo del 2, otros del 7, otros del 10, otros del 20. Pero pierdes dinero, ¿no? Hay poder adquisitivo, perdón. Por lo tanto, bueno, es debatible. Sobre las normas del juego es lo que a veces cuando vienen gente que... Bueno, he dado clase a gente en el mundo del póker o en el podcast mismo que tenía antes y decían, es que me enfado cuando pierdo, cosas del estilo. Y les digo algo tan simple como, no entiendes a qué estás jugando, no entiendes las normas, porque las normas vas a perder un porcentaje de veces. Y bueno, hay una serie de quejas. Digo, si no vas a hacer un juego nuevo y vas a seguir jugando, tienes que tener una completa aceptación de las normas y en base a eso ejecutar. Y cada vez que pierdas 5 veces, aunque vayas por delante, como matemáticamente es posible que pase, va a ocurrir. Y el ser capaz de entender las normas te permite jugar el juego de forma correcta, te guste o no. Entonces, cuando aterrizamos en el mundo, yo he tenido esta epifanía hace no mucho, le decía a Luis, de hecho, viniendo en coche ayer, que sí entendía un poquito el mundo, entre comillas, para mi edad, y tuve una epifanía de, vale, así es como funciona el mundo. No juzgo si me gusta o no me gusta. ¿Voy a vivir en él? Sí, vale. Desde aquí, ¿cómo me protejo? ¿Qué hago lo mejor para mi patrimonio, mi salud, mis relaciones, mis finanzas? Todo. Y viene siempre de la aceptación. Y volviendo un paso para atrás, solo un comentario que me parece súper importante a veces que la gente que está afuera no entiende, es que cuando compras acciones, compras empresas. Y tú no quieres, o sea, sentarte en tus manos y no tener que estar comprando y vendiendo, es que la empresa funciona correctamente, que es el día 1 antes de comprar lo que quieres. Una empresa correcta que no tengas que estar vendiendo porque haya incendios todo el día. En el fondo, no vender todos los días es súper bueno. 100%, 100%. Y quería avanzar un poco la conversación y dejando un poco de lado, que siempre nos gusta empezar este tipo de conversaciones con algo de filosofía de inversión, pero quiero avanzar un poquito más a la chicha, a la parte más
entrar en detalle. Antes de entrar en detalle, la advertencia típico, y más lo quiero hacer que tenemos un gestor profesional, de que esto no son recomendaciones de inversión, son solamente nuestras opiniones, cada uno que haga su trabajo y que luego no nos venga a decir que por qué han comprado esto si aquí hay un 60%. Cada uno que haga su trabajo solo es nuestra opinión particular. Y tenemos a un asesor. Tenemos un asesor, sí. No gestor. Es que muchas veces es complicado. Sí, 100%. Pero mirad, quiero empezar antes de nada con una pregunta que hay que responder. Ya sé que es difícil, pero para empezar un poquito a jugar y entrar en detalle, solamente me podéis responder sí o no, ¿vale? Venga, va. Son dos cosas. Ya empezamos. Son dos cosas. Va. Luego entramos en materia, ¿vale? Vale. ¿Pero es al SEO o no? Un poquito. Venga, va. Elon Musk, ¿sí o no? Sí. Elon Musk, ¿sí o no, Sergio? Sí, siempre a favor de las cosas diferentes. Me estoy volviendo un poquito hater de Elon Musk. Entonces, no. Bueno. Hay que responder un sí o no. Un sisno. No. Esto es como en qué tengo en el coco, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es que lo que está haciendo con Twitter no me está haciendo mucha Esa, gracia. Elon Musk no. En el anterior episodio estaba un poco más hypeado con Elon Musk. Ahora estas últimas semanas me está haciendo menos El precio gracia. te está creando narrativas. Bueno, ahora ya no es Twitter, ahora es X. O sea, Elon Musk no. Vamos a dejarlo en incógnita. Madre mía. Por supuesto. Sí, ¿no? Elon Musk sí. Sí. Vale. Voy a darle que sí, para que no os enfadéis. Que sí, todos que sí. Muy mal. Presión de grupo. Pensamiento de grupo, ¿eh? Necesitamos un no. Esto es como el meme este Es de que que me empieza a están bailar. mirando con unas caras, los que lo estáis escuchando están mirando con unas caras. Vale, siguiente pregunta, ¿sí o no? Bitcoin sí, Bitcoin no. Sí. Rotundo, sí. Siempre. Mega sí. Por supuesto. Madre mía, qué presión de grupo hay aquí, ¿eh? Esto no puede Aquí ser. no ha habido presión de grupo, aquí ha sido unánime. Convencimiento, total. Vale, y entrando un poco en detalle, os quiero preguntar, porque estamos hablando de que la situación macro general influye mucho en el comportamiento del inversor o en el ruido que rodea todo este sector. Emérito, ¿cómo lo ves tú actualmente? Y esa es una pregunta que no tiene mucho sentido realmente, pero ¿en qué momento del ciclo, visto desde tu bagaje como persona que entiende un poco teoría del ciclo, economía austríaca, etcétera, muchas veces decimos que no podemos decir en qué estamos, pero sí podemos decir más o menos en qué no estamos? ¿Cómo lo ves tú actualmente y cómo crees tú que a los próximos 3-5 años pueda ser el escenario más probable? Ya, es lo más difícil, la parte macroeconómica. Me ha recordado cuando hablaba Luis sobre la inflación, el tema de que no sabemos hasta qué punto se distorsiona toda la economía, toda la sociedad con la inflación. Desde el punto de vista de las empresas, cuando ha habido esta inflación galopante, tenían dos opciones: o subir precios, repercutírselo al consumidor, o bajar la calidad o la cantidad del producto. Entonces ya una nueva pelea, una nueva lucha, un montón de energía que se gasta en otra cosa. En hacer los helados más pequeños, en poner más agua en las bebidas, en bajar la cantidad de algodón en la ropa, un montón de cosas. ¿Cómo afecta a la comida, no? También, la calidad de la comida. La calidad de la comida, la cantidad los de nutrientes. las raciones, todo. Luego también por parte de los trabajadores, los sindicatos, los empresarios, también los sindicatos justifican su existencia consiguiéndole subidas salariales a los empleados, estén o no por encima de la inflación, porque si no hubiese inflación sería distinto. Incluso el tema del inmobiliario, que se utiliza mucho, sobre todo en España, tenemos el chip del inmobiliario para protegernos porque tenemos la visión de la peseta. En un mundo con una divisa más estable, más fuerte, incluso rígida, en una zona en la que no aumenta la cantidad de población y en la que hay una estabilidad entre oferta y demanda, o sea, va creciendo la oferta conforme crece la población, los inmuebles deberíamos ver cómo va cayendo de precio conforme es el inmueble del año 2010, del año 2000, del año 90. Los inmuebles deberían ir cayendo de precio conforme se deprecian, pero nos parece totalmente absurdo que los inmuebles puedan ir cayendo de precio en términos de la unidad monetaria, ¿no? Pues son reservas de valor, se supone que se convierten en reservas claro, de valor con este sistema, ¿no? La gente no tiene el chip. La gente dice, bueno, pero si hay una deflación constante por el aumento de la productividad, jolín, las empresas decrecen. Y es como, vamos a ver, los beneficios son ingresos menos gastos.
Si tú tienes menos ingresos porque hay inflación, pero hacia atrás en la empresa y en la cadena de suministro tus costes también bajan, puedes seguir teniendo beneficios. Y si encima tienes beneficios en una unidad monetaria que coge poder adquisitivo, todavía mejor. O sea, chip deflacionario, difícil. Pues eso, o encuentras un libro concreto sobre el tema, o te lees el libro de Philippe Bagus, ¿no? Que también habla del tema de la deflación, 4 cosas así, pero no nos lo podemos imaginar. Pero tú compras el mensaje, porque este es un razonamiento que me parece muy interesante y me lo apuntaba Luis el otro día y me hizo pensarlo de esta forma. Porque él me venía a decir que, creo que lo había dicho el CEO de MicroStrategy, que realmente, si lo piensas en frío, casi la inflación es el SP500, entendido de la siguiente forma. O sea, la inflación real, porque al final el aumento de beneficio normalmente viene por 3 vías realmente. Aumento de productividad, aumento de población, con lo cual hay más consumidores que te compran tus productos, o aumento de la masa monetaria. Pues las 3 vías, muchas veces. Entonces, si la productividad no está apenas aumentando, la población en los países occidentales tampoco, casi nos da que el aumento del SP500 es aumento de la masa monetaria. Es oferta monetaria. Oferta monetaria, claro. Y tampoco son 3 variables independientes. Es decir, si hay inflación, afecta a la productividad e incluso diría que afecta a la población. Claro, claro, claro. Y que cada inflación es diferente. Que es que lo pensamos en perspectiva. ¿Y la inflación qué es? ¿El IPC? Pero el IPC lo ajusta los políticos como les da la gana. Es decir, tú a la cesta de valores tú le puedes añadir o quitar diferentes alimentos que se vuelven más baratos o más caros, que tienen más o menos nutrientes, que se pueden hacer de manera apalancada o no. Por ponerte un ejemplo, lo que es escaso, yo qué sé, carne de Wagyu, por ponerte un ejemplo. La carne de Wagyu no la van a poner en la cesta de la compra básica. Ellos van a decidir cuáles los alimentos que componen esa cesta. Pero ¿cuáles son esos alimentos? Sí, tendrán, pero que van haciendo ajustes. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas polémicas con el tema de cómo van ajustando los diferentes indicadores, también con el tema del mercado inmobiliario, con el índice Shelter y todo esto. Ellos hacen continuamente ajustes que solo dejan en esas cestas lo que se puede producir de manera masiva e industrializada. Pero lo que es escaso lo van quitando poco a poco de ahí. Y por lo tanto, para ti a lo mejor la inflación, que tú solo te alimentas de pan y vamos a poner, no sé, patatas fritas, por poner un ejemplo, y Coca-Cola, pues son cosas que se producen masivamente, por lo tanto, siempre van a estar en la cesta. Pero tú imagínate que vas a productos X con muchos nutrientes, más escasos, con carne menos... Bueno, menos, sí, de más calidad, de más calidad. Más calidad, pues eso se va apartando de esos índices. Y al final es lo que estaba comentando Emérito, que sí, hay una inflación sostenida, pero la inflación real, si tú te alimentas correctamente, para ti la inflación es mucho mayor. O si tú estás, por ejemplo, quitando de esa ecuación de la venta de viviendas, si tú te quieres comprar una casa, la inflación para ti no es del 2-3%, es de lo que hayan subido las casas que tú te quieras comprar en la zona donde tú vivas. Exactamente, exactamente. Por lo tanto, las inflaciones son completamente diferentes para cada persona. No pueden ser genéricas. La reflexión que quiero llegar yo sobre esto es que muchas veces los que comenzamos, seguro os ha pasado a todos cuando empezamos a invertir, pensamos en el interés compuesto y decimos, bueno, a 15, 20 años somos millonarios. Pero luego si le ves desde el punto de vista de que mucha de la subida del rendimiento real de la inversión es casi inflación, no es la inflación del 2% que tenemos en cuenta, que restamos, entonces nos hacemos ricos, no. Es que si estamos indexados al SP500, lo más probable es que, vale, a lo mejor lo hagamos un poquito más que la inflación real que tengamos, pero si descontamos bien inflación, no es tanto el aumento de riqueza per se. Es eso, es peor de lo que pensamos. Por eso a veces me sorprende que el debate sea si invertir sí o no. Ostras, invertir, sea como sea, Es vital. es condición necesaria. No suficiente, pero necesaria, porque es que si no, ya estás en negativo. Muy en negativo, a largo plazo. Muy en negativo. O sea, si simplemente es lo que se suele decir, ¿no? Que ser pobre sale muy caro. Y que el pobre paga 2 veces. Es decir, si estás en un punto en el que la mayoría de tu renta es consumo, estás sufriendo muchísimo más la inflación y no vas a salir nunca hacia ahí. Te va a atrapar, te va a sumir en un agujero negro en el que no vas a conseguir aumentar tu poder adquisitivo ni aumentar tu renta en términos reales. Estás perdiendo. Entonces,
Es necesario, no es suficiente porque igual no consigues superar a la inflación, igual no consigues rentabilidad suficiente, pero si no empiezas ahí, la inflación juega en tu contra. Y te quería preguntar, Sergio, sobre esto del tema de la inflación. Emérito ha apuntado el tema de los inmuebles, además algo que los oyentes me han pedido que te pregunte. Siempre se ha visto los inmuebles comprando más de un inmueble, por supuesto, porque si no tenemos un problema de falta de diversificación para considerar que es una reserva de valor. Pero muchos oyentes me estaban preguntando y me pedían que te preguntaran a ti como experto del sector inmobiliario, porque llevan muchos años trabajando en este sector, etcétera, es que se pensaba que con la subida de tipos de interés, más con la subida de tipos de interés tan agresiva, subieran el precio de las hipotecas, o sea, lo que tienes que pagar anualmente cada hipoteca, y los precios de alguna forma sufrieran una ligera caída continuada en el tiempo. Pero no se está viendo mucho. En el tema del alquiler, desde luego, nada. Y en el tema de la venta de vivienda, por lo menos en España, en Estados Unidos creo que es más acusada la caída. Pero ¿cómo lo estás viendo tú? Pues es lo que tú has dicho. No se está viendo porque el bien inmueble no cotiza. Si hubiera un mercado cotizado de inmuebles, estaríamos viendo que los precios habrían caído bastante, sobre todo el año pasado. Este año posiblemente habrían recuperado algo, pero el año pasado habrían caído algo más que el mercado, diría. Entonces, ese es un poco el tema. Y después, este concepto que tenemos del bien inmueble como protector de la inflación, sí que es verdad que a nivel agregado está bastante, es bastante sensible a este indicador, pero no podemos esperar que esto sea de manual y que suba la inflación y aumenten los precios de los inmuebles o aumenten los tipos de interés y bajen los precios del inmueble de manera inmediata. El mercado no cotizado tiene unas dinámicas muy diferentes y los precios no son tan reactivos, ¿vale? Entonces sí que es verdad que los precios, si los miramos a día de hoy, en España, por ejemplo, no se han movido mucho, pero bueno, podríamos decir que ahora no es el mejor momento para invertir en inmuebles, teniendo en cuenta siempre que estamos generalizando, que hay muchos tipos de diferentes activos, que cada activo tiene sus circunstancias diferentes y que no es lo mismo hablar de un edificio residencial que de oficinas, que de cualquier otro activo. Pero mira, te quiero preguntar, porque yo creo que mucho oyente, que además yo lo tengo segmentado, sé más o menos la edad del oyente que nos escucha y demás, yo creo que mucho oyente se ve un poco atrapado en la situación de que quiere vivir bien, de que quiere tener un inmueble, bien sea comprado o incluso de alquiler, ya no entro ni en este debate, porque es verdad que de oferta de alquiler hay mucho menos que de compra, pero se ve un poco atrapado, sobre todo la vida en las grandes ciudades, te hace ser extremadamente productivo, trabajar a muerte por querer subir un poquito en la escala y tener esa vivienda en propiedad o esa vivienda que te permita vivir bien. Y en la época de nuestros padres les fue relativamente mucho más sencillo tener una vivienda en la que vivir cómodamente. Actualmente yo creo que muchos jóvenes, por las propias dinámicas de que estamos hablando, de que quien tiene activos financieros históricamente gana y quien no los tiene le es muy difícil salir de ese círculo virtuoso negativo. Para ese tipo de oyente, ¿hay esperanza? Es decir, si esperamos 3-4 años, estamos invirtiendo en bolsa, invirtiendo bien, ahorrando altas tasas, ¿crees tú que se puede dar una ventana de oportunidad en la que quien ha hecho bien las cosas tenga un acceso más fácil que hoy en día? Hombre, la esperanza nunca hay que perderla. Siempre tiene que estar aquí. No vamos a ser pesimistas. A ver, sí que es verdad que a día de hoy, si quieres vivir en una ciudad, pues siendo joven, pues es muy complicado. Pero es un simple hecho de oferta y demanda, y a mínimo que entendamos las dinámicas de mercado, pues ya sabemos que si la concentración demográfica se está yendo o lleva años yéndose hacia las grandes ciudades... Y cada vez más. Claro, y esta tendencia parece que no se está dando la vuelta, pues es difícil pensar que vaya a haber reducción de precios, a no ser que se amplíe el parque de viviendas, que tampoco parece que hay indicios de que se vaya a hacer, o que se desregule el mercado inmobiliario para que sea más beneficioso para el propietario, para que sea menos, por ejemplo, ahora para muchos propietarios es más interesante, pues si tienen propiedades, hacer alquiler turístico o incluso dejarlas vacías antes que exponerse a un inquilino que tiene
mucha más ventaja en caso de impago, sobre todo, y está mucho más protegido. Entonces, son muchos factores que hacen que a día de hoy, obviamente, pues sea difícil pensar que un joven pueda llegar a comprarse una vivienda. Pero, bueno, hay muchas otras alternativas. Mucha gente pues está aprovechando las dinámicas del teletrabajo que le permiten ir 1 o 2 días a la oficina y el resto trabajar en casa para no tener que estar obligado a vivir en una gran ciudad y poder buscar propiedades más en las afueras, que sí que son más asequibles. Pero sí que es verdad que en las grandes ciudades no hay muchos indicadores que nos hagan pensar que va a haber una gran caída. Tampoco creo que los precios puedan subir mucho más en el corto plazo, que me has dicho, 3, 4, 5 años, porque llevamos un gran bull run. Pero bueno, hay esperanza, hay esperanza. Una frase de Michael Saylor al hilo que creo que lo resume muy bien. Compra activos escasos y deseables. Eso lo resume muy bien. Y de ahí... Compra si puedes. Quitamos muchas cosas, porque estamos hablando del inmobiliario, no todo es igual, sabemos que es muy local y no es lo mismo una casa en la costa que una casa en la Cantabria Profunda o en Teruel, ¿no? Entonces, eso es menos deseable. La inversión que tenemos en FRP Holdings, esos inmuebles que están en la costa, bueno, con vistas al río en primera línea, hoy he visto los resultados, en un edificio suben los alquileres un 5%, en otro un 3%, o el resto de activos que tienen las canteras en Florida. Pues he estado mirando las estadísticas de número de canteras, de producción, de toneladas, de precio, de todo. El número de canteras de 1990 aquí ha bajado. Cada vez son menos y cada vez es difícil conseguir un permiso. Creo que Vulcan Materials estuvo 8 años para su última cantera. Es decir, cada vez hay menos, ¿no? Y sin embargo, cada vez hay más gente que va a Florida y cada vez es más rica y luego obviamente tienes la inflación. Entonces, tener canteras en Florida es algo escaso y deseable que dentro de 10 años se va a seguir demandando. Y sin embargo, si tienes algo que puedes producir casi infinitamente, yo qué sé, ahora mismo con la inteligencia artificial, el arte. Pensábamos que lo último de la inteligencia artificial iba a ser la creatividad humana y la parte artística. Y ahora puedes hacer arte por un tubo. Puede que sea deseable, pero no es escaso. Entonces, yo creo que es una idea muy, muy clara y muy sencilla. Una de las últimas tesis que estoy viendo de gestión de residuos, que me gusta mucho el sector. La empresa tiene 9 de las 13 grandes incineradoras que hay en Estados Unidos y no van a permitir hacer más. Pues ya tienes algo irreplicable. Ligándolo un poco, ahora vamos a continuar contigo sobre el tema inmuebles y tal, porque tienes varias posiciones interesantes en tu cartera. Además, compartimos posición bastantes de los que estamos en esta mesa. Pero le quiero preguntar una cosa a David, porque ha comentado una cosa, Sergio, que tiene mucho, pues cierto interés, que yo lo veo como haz lo que puedas con lo que tengas. Es decir, si ahora mismo no puedes acceder a una vivienda, bien sea comprar o de alquiler en una ciudad grande, siempre tienes la opción de buscarte un trabajo que te permita cierta libertad. Y en el fondo sé que ese es un poco lo que ha hecho durante gran parte de su vida David, que como jugador profesional de póker ha viajado por medio mundo y también ha vivido fuera de España. Y me comentaba que incluso hasta en países tipo Portugal, que todos pensamos que a lo mejor es muy barato, encontrar un alquiler a un precio asequible es casi una cosa de locos. En Portugal hay una crisis de vivienda ahora tan grande que hace unos pocos meses el gobierno ha propuesto sacar, no creo que no estén aprobadas todavía, 14 medidas bastante heavies para regular todo esto. Yo la casa en la que estoy viviendo ahora he tardado 8 meses en encontrarla y para hacernos una idea, en el ayuntamiento en el que quería vivir había más de 1000 propiedades en venta y había una propiedad en alquiler que sigue a día de hoy en alquiler porque se les ha ido los ceros y no hay propiedades pues en ciertas zonas de Portugal en alquiler, vaya. Y luego es que aparte es otra cosa que apuntaba Sergio, es que la legislación tampoco parece que esté entendiendo de que si perjudicas la oferta queriendo proteger al consumidor, en el fondo estás estrangulando esta oferta de alquiler que por ende tampoco te pone mercado. O sea, no hay suficiente oferta como para que los precios bajen. Entonces, tanto proteger al consumidor en teoría te estrangula la oferta y es que no hay forma de que los precios bajen. Yo aquí, desde que no sea mi sector y no tenga ni idea, mi padre siempre me decía detrás de todo, si escarbas está el dinero y si no es que no has escarbado lo suficiente, ¿no? O sea, cuando alguien dice que hay un incentivo de X
e intenta tomar medidas para proteger ese X o para hacer algo, y va tomando medidas y no tiene el impacto que dice que ha de tener, entonces pasa algo, es que de verdad no quiere hacerlo o no da con la tecla, pero si no da con la tecla pronto dará o empezar a hacer cambios. En Portugal rápidamente han pivotado. Una de las razones de que hay crisis de vivienda es que pues, hay mucha gente yendo a Portugal, se construye poco, pero la población portuguesa per se no es que tenga ahora muchísimos más hijos, es simplemente hay un éxodo de gente, no solo de España, sino de todo el mundo yendo a Portugal, por las razones que sean, y no se está construyendo a ese ritmo. Y el gobierno portugués está tomando cartas en el asunto. Pero en otros sitios, a lo mejor, abro incógnita, no lo sé, que se dice, vamos a hacer esto y vamos a proteger a pues, el consumidor retail, ¿no? El ciudadano medio. Y toman medidas, toman medidas y toman medidas. Y no hay esa protección, es que a lo mejor en el fondo no quieren protegerlo. ¿Y Luis, qué opinas tú sobre esto? A ver, haciendo un resumen, un compendio de todo lo que estáis hablando todos, pero yo siempre, para que lo visualicen los oyentes, siempre pienso en que hay una oferta y una demanda. Es decir, estamos hablando de que la inflación viene dada por una oferta que en este caso podría ser gran parte de lo que has comentado antes, Fernando, culpa de la oferta monetaria, ¿no? Si hay oferta monetaria, se supone que se emite más deuda, porque el dinero es deuda, ¿vale? Al final esa deuda, si se crea nuevo dinero, ese dinero tiene que ir a algún sitio, ¿vale? ¿A dónde va a ir? Pues como ha dicho Emérito, activos que sean escasos y que la concepción del inversor que compre esos activos a medio y largo plazo vaya a crecer la demanda de esos activos. Es decir, ¿por qué en Portugal hay escasez de ciertas cosas que en España no la hay? Pues porque hay mayor demanda de gente que quiere ir a Portugal, de la oferta que hay. ¿Qué pasa? Que se está convirtiendo la vivienda allí en un bien escaso. Y además es en un bien en el que se pivota muy bien y se apalanca muy bien con la oferta monetaria. Porque si tú de repente quieres invertir en un inmueble, el banco genera nuevo dinero para darte ese préstamo a X años. Por lo tanto, casa muy bien el inmobiliario en Portugal, que es parte de la oferta de deuda, con la demanda de ese activo, de esos bienes, porque viene más gente. A nivel de inmobiliario, a nivel general en España. Yo vengo de una zona donde el inmobiliario no es consecuencia de que vayas a protegerte de la inflación, ni mucho menos. Los precios en Castilla-La Mancha, por lo menos en los pueblos de Castilla-La Mancha, la crisis de 2008 hasta la actualidad no se han recuperado. Cosa que en Madrid a lo mejor se han duplicado, ¿vale? ¿Por qué? Porque a Madrid va más gente, hay más demanda. Y además, el inmobiliario, como ya hemos dicho antes, se beneficia mucho del aumento de la oferta monetaria, porque es el primero que atrae la creación de nuevo dinero a través de esos préstamos. Y luego los siguientes después de esto, que se benefician, ¿quiénes son? Activos financieros, bolsa, etc. Claro, aquí lo que tienes para entender el juego, o por lo menos a mí me ayuda, es pensar, primero, cómo aprovecharte del sistema para poder apalancarte de manera medianamente decente y captar toda esa deuda o toda esa oferta monetaria en un activo que vaya a ser escaso y muy demandado. Y aquí salen los ganadores del juego. Porque si tú tienes a entidades, personas que comprenden muy bien cómo funciona esto, que están de los primeros en captar esa nueva oferta monetaria, esa creación de deuda, y además lo invierten en activos escasos que se revalorizan por encima de la inflación y con una demanda, no infinitum, pero una demanda a medio o largo plazo, pues son los que ganan el juego. ¿Pero cuántos ganan el juego? Pocos. Porque la mayoría de la gente no sabe cómo funciona este juego. Y no sé si me 100%. He explicado bien, porque 100%. Es un poco complejo en mi cabeza en estos conceptos, ¿no? Lo más bestia que he visto yo en ese sentido es un pueblito de Mallorca en el que todos los alemanes jubilados querían irse allí a jubilarse, ¿no? Entonces tú tienes ahí una pequeña colina y estás compitiendo contra alemanes, que son más productivos porque hay más capital acumulado allí. Con mejor aval para medir deudas. Alemanes ricos que te llevan ventaja de tiempo porque llevan toda la vida ahorrando e invirtiendo. Y que quieren jubilarse allí con su chalecito con las vistas al mar. Entonces un chalet lujoso, bonito, con las vistas al mar, pero que en Madrid incluso costaría 2-3 millones o en otra zona de la costa de España. Allí
pasábamos por los escaparates de las inmobiliarias, 10 millones de euros, Sí, sí. un chalet con la vista al mar. ¿Por qué? Porque son alemanes que quieren vivir en ese pueblo que es el pueblo de los alemanes, de Mallorca, ¿no? Que ni siquiera te hablan en español. Entonces, un joven español no puede comprarse ni un piso ahí ni un garaje, porque estás compitiendo con los alemanes. Pero ves que este juego se estira. Es decir, cuanto más tarde lo entiendas, más en desventaja estás con los que lo entienden. Total. Y lo bueno es lo que está diciendo David, que al final te deslocalizas geográficamente y si tú, yo para los jóvenes que a lo mejor nos estén escuchando, a nivel inmobiliario, no todo el inmobiliario es escaso, como hemos comentado, y es una buena reserva de valor. El mercado inmobiliario, como ha dicho Sergio, al final es muy localista y tienes que estudiar muy bien la demanda de esos bienes en esa zona en concreta. Interrumpimos brevemente este episodio para comunicarte algunas novedades que pueden ser de tu interés. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, puedes hacerlo en nuestra web, pildorasdelconocimiento.com. Allí encontrarás nuestros cursos y nuestro libro Nacidos para Aprender. Entre ellos el pequeño curso de la inversión paciente y racional para aprender a invertir. Y 2 importantes novedades. Ya está en preventa la nueva formación que llevo largo tiempo preparando. Puedes acceder a ella ahora en esta preventa con descuento. Se llama El Metajuego, Máster en Complejidad Estratégica. ¿Para qué te va a servir esta formación? Bueno, para aumentar tu valor como profesional. En un entorno dinámico, desarrollar la complejidad de resolver problemas reales se convierte en una habilidad muy importante. Te servirá para identificar sistemas complejos, lograr un perfil mucho más multipotencial, desarrollar un valioso perfil capaz de orquestar y liderar equipos de alto rendimiento. También te dotará de una nueva caja de herramientas y explorar tu creatividad para llevarlo al máximo nivel. Esa es la primera novedad. Y la segunda novedad es que está disponible la posibilidad de formación individualizada, es decir, de mentorías 1 a 1. En este caso es solamente puedo seleccionar a 2-3 personas que tengan mucho compromiso y mucho interés por seguir mejorando. Es muy importante que las personas estén súper alineadas. Eso es una forma yo también de apalancarme en gente nueva, jóvenes nuevos que tengan muchas ganas de hacer cosas. Así que son esas 2 novedades, las mentorías y la nueva formación. Puedes visitarlo en nuestra web, pildorasdelconocimiento.com. Y continuando con esto, con el tema inmobiliario, quiero preguntarle a Mérito, bueno, que por cierto que Versailles Hathaway le saca partido a esto de las viviendas de lujo, porque yo estuve en Mallorca y efectivamente vendía chalés por 15-20 millones de euros allí en Mallorca para alemanes, básicamente. Me llamó mucho la atención, además lo publicitan ahí súper bien, minimalista, tal, 20 millones de euros. Digo, ostras, ¿quién pudiera? Pero te quería preguntar sobre, al final tu cartera, a ver si estoy yo en lo cierto, ¿eh? Yo creo que con los años has ido rotando a más, entre comillas, amarrategui inmobiliario. O sea, es decir, más activos tangibles tipo, bueno, al final Brookfield tiene parte, Rayman, la parte de FRP Holdings también es activo físico. ¿Tú tienes esa percepción o no? De que has ido pivotando, dejando de lado más un poco apuestas quizás tecnológicas con más upside, pero más riesgo también, y te has ido moviendo a una parte que es un poco más la filosofía de tu fondo, al final. Tranquilidad, foso defensivo, etcétera. En realidad no. ¿No? Siempre se ha sorprendido a la gente de ver Tesla, de ver Meta Platforms, de ver cosas así en cartera, pero todas las veo con la misma lente. El otro día no sé quién comentaba en Twitter, pues al final con Numantia ha salido bien lo de mitad tecnología, mitad inmobiliario, me gusta el fondo y tal. Es que no es el enfoque. Y para mí es igual Meta Platforms que FRP Holdings. Y tú encuentras recurrencia en cosas tangibles y cosas intangibles dependiendo de cada caso. Entonces, a ver si con el tiempo consigo que se entienda que el enfoque es el mismo. Pero tú no has tenido como más filia con el tiempo al mercado inmobiliario, pregunto. No, a mí siempre me ha encantado la recurrencia, ¿no? Y la calidad y el crecimiento siempre me ha encantado, y siempre me han encantado las infraestructuras
Sí, y los negocios con ventas muy recurrentes, sea en lo que sea en laboratorios de análisis o sea en alguien que está acostumbrado a usar una aplicación en el móvil digital o alguien que está pagando un alquiler. Entonces, siempre me ha gustado, quizá por ese sesgo familiar que tengo ¿Y yo. no crees que ha ido aumentando el peso en la parte más inmobiliaria o es percepción mía? Quizá En ahora, agregado, sumando todo. Howard Hughes. quizá ahora consigo hablar más de ello. O quizás. En vez de eso, vamos a hablar de Meta, vamos a hablar de Tesla, vamos a hablar de tal. En realidad siempre ha pesado un montón en el fondo. Y por eso había años en los que esa parte más tecnológica iba muy mal y el fondo no lo hacía tan mal. Y decía a la gente, ¿por qué? Jolín, pues porque un 80% del fondo no era eso. Y te ponías a ver qué es esto. Aseguradoras, esta empresa que parece que tiene terrenos, esta empresa que es de desarrollo inmobiliario, esta empresa que es de infraestructuras. Pues no, yo creo que ha sido un cambio de percepción del fondo y ahora se ve más la realidad. Sí, yo creo, otra cosa que creo que le gusta a Emérito y que creo que es una de las grandes ventajas de las empresas inmobiliarias es la visibilidad del futuro, ¿no? Que quizá estas empresas tienen más visibilidad y también por eso tiene otras empresas también no inmobiliarias, pero que también comparten este factor de visibilidad del futuro, tanto de sus ingresos como de sus márgenes y de otras métricas. Vale, y entrando un poco en materia sobre esto, porque además es una posición yo creo que nos gusta a casi todos de los que estamos en esta mesa, y además creo que ha presentado resultados relativamente hace poco. Además te quiero comentar una cosa, yo al final siempre trato de invertir en calidad, yo sigo 40 compañías, 50 compañías, y lo que hago básicamente es que compro siempre la que está más barata. Y lo que he ido haciendo este año básicamente es comprar todo el rato Brookfield, pero la matriz, porque es la que más barata me parecía de todo el universo de inversión que yo manejo. ¿Cómo ves tú actualmente la posición de Brookfield y por qué tanto aparente descuento? A ver, yo obviamente estoy de acuerdo contigo, porque claro, en el fondo el top 3 son FRP Holdings, Tesla y Brookfield. Además, Brookfield, gracias a que hizo esta spin-off de la gestora, me dejaron comprar más sumando las filiales porque ya no tenían que ver. Dije, oye, ¿puedo comprar un 8% en la matriz y un 4% adicional en la gestora? Porque la gestora ahora ya es aparte. Sí, vale, tienen que ver, pero ahora es aparte y tal. Y dijeron, vale, esto ya no consideramos que son cosas distintas, así que puedes comprar. Entonces, en realidad, tenemos un 12% del fondo en la antigua Brookfield. O sea, que en realidad es la principal posición. ¿Y por qué no hay un 8% en la gestora y un 4% en la matriz? ¿Por qué hay un 8% en la matriz? Porque yo también creo que es la más infravalorada. Y ellos lo que quieren son opciones para crear valor. Entonces, sabían que las gestoras de activos puras cotizaban pues, a múltiplos altos, ¿no? Como Blackstone. Entonces querían que su parte de gestión de activos fuese muy predecible, con mucha visibilidad, como decía Sergio, con dividendo y que fuese muy clara. Y beneficiarse del re-rating al sacarla. Entonces tú haces la spin-off y ahora cotiza a un valor razonable, ya no está barata la gestora. La gestora, ahora actualizado, no sé cuántas veces es las comisiones, pero ya cuando cotizas a 25 veces las comisiones, pues ya estás a un precio razonable. Es verdad que eres una gestora con muchísima visibilidad para que en los próximos 5 años te crezca tu patrimonio, porque es que mucho ya está comprometido y solo lo tienes que ir asignando. Y es una empresa con márgenes altos, muy recurrente, con mucha parte del capital permanente, que no es como un fondo de inversión que mañana, si te van las cosas mal, la gente te saca todo el patrimonio y te quedaste sin comisiones. No, es que ahí hay una parte de las comisiones que son perpetuas o que son a 10 años. Entonces, el año que viene, pase lo que pase en el mundo, ¿van a llegar comisiones? Sí. Y el año siguiente también. Entonces, ese negocio a la gente le encanta. Entonces, la valoración ha ido bien, está alta. ¿Qué pasa? Que el 75% de ese negocio genial sigue siendo de la matriz. Y las comisiones variables, o sea, las comisiones de éxito, van a ir a la matriz. Y la matriz tiene más filiales cotizadas. Y la matriz tiene los seguros. Y la matriz tiene muchas cosas más que si lo sumas dices, no tiene sentido esto. Entonces, ellos, a lo que iba, ¿qué quieren? Opciones. Hay una parte más cotizada. Hemos conseguido que tenga valor. Entonces, si ahora la corporación, teniendo todo eso en cuenta, está infravalorada, ¿para qué vamos a usar todo el dinero que nos viene de todos nuestros negocios? Para comprar acciones de la matriz.
¿Qué es lo que están haciendo? O para poner nuestro dinero en la matriz, o para tener más flexibilidad de asignación de capital, que es en lo que son buenos. Lo único, un apunte, y a ver qué pensáis también el resto de la mesa. Yo ya estoy diciendo que tengo Brookfield y que llevo todo el año comprando, pero yo creo que también está bien dar la visión desde varios ángulos posibles. Es decir, no todo es tan bueno ni todo es tan malo. Y a mí particularmente los 3 puntos débiles que no me acaban de gustar de Brookfield, por eso no los subo más en posición y también porque no me ha dado tiempo a meterle más al precio que está. Pero básicamente para mí son tres cosas. Uno es, los gestores quizás pecan, aunque han cumplido, pero pecan de ser quizás un poco promocionales. Es decir, te ves las presentaciones y siempre proyectan 20%, no me dan problemas, presentaciones con muchos colorines. O sea, si te lees las banderas rojas de los libros que analizan fraude, evidentemente no va a ser un fraude, pero quiero decir, si analiza los puntos es usa muchos colores, mucha promoción, bla, bla. Eso a mí particularmente nunca me ha gustado, ¿vale? Segunda cosa que no me acaba de gustar es, en el fondo es una corporación compleja, o sea, quiero decir, o le metes infinitas horas o es casi caja negra, ¿vale? Y la tercera cosa que no es que me guste o me deje de gustar, lo veo ahí en la zona gris, es un poco los valores algunas veces que tiene la directiva. En el fondo, bueno, recuerdo, lo estaba hablando con Sergio, el caso de cuando compraron TK, o sea, si tienen que comprar en plan haciendo cualquier estrategia para comprar lo más barato posible, no les va a temblar el pulso, ¿vale? No digo que sea bueno o malo porque en el fondo son gestores y tendrán que hacer lo mejor para su empresa. Pero en el fondo esas 3, evidentemente le veo más partes positivas que negativas, pero esas 3 cosas negativas siempre se las veo. Sí, además es que ninguna tesis es perfecta. Siempre sacas pegas o luego algunas se convierten en banderas amarillas y luego algunas se convierten en banderas rojas. Pero es verdad que en las presentaciones a veces no me gusta. Yo de hecho una de las razones por las que vendí Starbucks fue por eso, porque no son... Primero porque no son valientes en la asignación de capital y todo era para contentar a los accionistas. Un poco para crecer, un poco para recomprar acciones a cualquier precio, un poco para dividendo, porque sí. Y las presentaciones todo eran arcoiris y colores, ¿no? Todo lo que el accionista medio quiere oír. Y eso no me gustaba, no me parecía valiente ni me parecía auténtico. Pero Brookfield es un caso particular porque sí que son bastante pensadores independientes y son inversores contrarian y lo tienen en su filosofía, pero luego en las presentaciones de inversores son muy... Sí, parecen promocionales y más comerciales, pero están en el negocio de la confianza y están en un negocio en el que tienen que captar miles de millones de inversores institucionales. Entonces, el discurso que tienen es para mantener la confianza y para... Sí, están con ese chip de conseguir convencer al inversor institucional. Entonces tampoco te puedes permitir ciertos discursos. O sea, a veces a Bruce Flatt se le nota incómodo con algunas preguntas porque quiere mantener cierto discurso. Un punto negativo que tienen y que no has mencionado es la parte inmobiliaria, que es verdad que les ha pillado con el pie cambiado, con muchas hipotecas variables y que según veas la tasa de descuento o vale mucho o no vale nada. Y... ¿Qué otra cosa habías dicho? Lo de las técnicas más agresivas, ¿no? Como TK, de los pobres accionistas de TK Offshore y lo que es una caja negra. Yo creo que todas las empresas cotizadas en las que invertimos son bastante caja negra, a no ser que lleve siendo directivo o empleado durante años y a veces aún así. Entonces, es verdad que es compleja, pero es mucho menos compleja que antes. O sea, ahora cotizan varias filiales, pero antes era un monstruo en el que no veías nada y no te... O sea, ahora de cada filial te hacen un informe trimestral y un informe anual y hay una información más rica. Antes no podías ver casi nada. Pero sí, sigue siendo compleja, sigue siendo caja negra. Al final, mucho te vas a tener que fiar de los directivos y de que tengan mucha parte de su patrimonio invertido en la propia empresa, que sí que es así. Y en una empresa pequeña, aunque sea familiar y aunque solo se dedique a una cosa, también va a ser una caja negra. A ver, uno de los temas que no hemos tratado de Brookfield es justo el tema del vencimiento de la deuda. Que yo no lo sé mérito, si lo sabes tú, por eso te lo pregunto aquí en directo, pero yo he estado investigando con los alumnos bastante, tanto la tesis de Brookfield Corporation como de la spin-off de Brookfield Asset Management. Y claro, uno de los problemas que nos viene es en 2023 y 2024 vienen vencimientos tochos de deuda.
Y no sé hasta qué punto, no sé si tú has llegado a investigar, hasta qué punto, cuánto es deuda sin recurso o con recurso. Es decir, cuánto de esa deuda se puede dejar vencer y no renovarla, porque la mayoría es inmobiliaria, como estás comentando. ¿Cuánto de esa deuda se puede dejar vencer y no afectaría al balance? Bueno, afectaría, porque si la vences, pues algo afectará, pero... ¿O cuánto de esa de verdad va a tener que renovar a tasas, en vez de al 3, 4, a tasas del 7? Claro, ahí se dispara en lo que es el propio coste de los intereses de la deuda de la propia Brookfield. No tanto de la spin-off, porque la spin-off la han dejado limpita para que no tenga cargas de ningún tipo. Por eso yo personalmente, ya hago aquí un disclaimer, yo personalmente tengo las dos también en cartera, pero yo tengo más posicionamiento, por ejemplo, en la spin-off, porque para mi estructura, mi forma de invertir me resulta algo más atractiva, aunque a valoración os doy la razón de que está a múltiplos mucho más deprimidos la matriz. Pero claro, la matriz tiene esa caja sorpresa, tiene ese huevo Kinder que abres ahí en 2023-2024 y dices, a ver qué hay aquí. Bueno, pero yo creo que es un poco por lo que el mercado está descontando ahora mismo en valoración. Es como aprovechar la oportunidad. Si eres inversor, es un problema transitorio. Hay muchos inversores que se meten y no lo saben. Bueno, pero eso es el kit de la cuestión. Es donde de verdad está... yo creo que el kit es un problema transitorio que me da una oportunidad de entrar a invertir o es un problema permanente. Si consideras que es un problema transitorio, que es como yo lo considero... Creo que es la oportunidad histórica para invertir barato. Hay que saber cuánto de ese porcentaje de esa deuda, que por eso es la caja negra, porque es difícil encontrar ese porcentaje, cuánto es sin recurso, cuánto es con recurso y cuánto de ello, porque el plan todavía no lo sabemos qué van a hacer, pero cuando lleguen los vencimientos son unos cracks, son unos buenos gestores y decidirán, oye, pues esto no merece renovar y esto, pues como ha pasado por ejemplo en Los Ángeles, que algunos de los edificios de oficinas, pues oye, son una zona, son de nivel B o incluso C y que no merece la pena tener esto porque tienen tasas de ocupación del 60%. Porque toda la parte de oficinas es que lo está pasando muy mal en Estados Unidos. No ciertos activos, como estábamos hablando antes, escasos, con gran demanda, que son la creme de la creme, pero habría que ver sobre todo activo de activo, porque al final yo no sé cuántos inmuebles puede tener Brookfield en la parte de real estate, pero tiene que ser una barbaridad. Y ahí habría que ver, no activo por activo, pero casi, cuáles son los que vencen y cuáles son los riesgos que pueda haber ahí. Yo creo que es lo que a la mayoría del público mainstream le tira para atrás para no haber ya sido un catalizador Brookfield Corporation para poder haberse ajustado mejor a precio. Sí, pero bueno, menos mal. O sea, es sí, buena cosa. Si te... Una oportunidad. Sí. Si te metes es demasiado farragoso y seguramente sea un costo de oportunidad a nivel mental y de horas de análisis que mejor lo dediques a otra cosa, ¿no? Porque lo hablábamos antes que Martí Alonso me pasó su último análisis de la parte inmobiliaria de Brookfield Propiedades y son 133 páginas intentando ir edificio a edificio, los tres sectores que tienen, los tres segmentos que tienen de inmobiliario, cómo los dividen, cómo son demasiado optimistas cuando te hablan de la ocupación, te hablan de la ocupación de uno de los segmentos, pero si te pones a ver cuál es la tasa de ocupación actual de todo, pues el escenario es peor, ahora no sé exactamente cuánto es, pero es verdad que tal y como está la deuda, los vencimientos de la deuda y la tasa de ocupación, dices, uff, esto da miedo, ¿no? El cap rate que tienes que Entonces, yo, para cualquier inversor que quiera analizar la matriz, yo no puedo hacer recomendaciones, ¿no? Pero si yo empezase, valoraría la parte inmobiliaria a 0. No tiene recurso a la matriz, pero la parte inmobiliaria diría, esto fuera. ¿Sabes? La cuestión es cuánto afecta a corto plazo al tema de los ingresos y gastos, al gasto financiero que tenga eso, de sobre todo, a lo mejor es que ni siquiera llega a ser 0. El escenario más hipotético, a lo mejor sea el peor de todos, puede hasta quitar valor a la propia matriz. No lo creo. No lo creo yo tampoco. Pero... A ver, eso ya es un escenario ya... A ver, yo me estoy poniendo en el caso más pesimista. Sí, sí. Vale, chicos, si queréis, moviéndonos a otra empresa, y yo creo que también le hemos comentado muchas veces, además me lo preguntaba a un oyente, me decía que le preguntara a Emérito cómo ve Meta, si ha cambiado su punto de vista, porque yo creo que eres de los pocos gestores que ha aguantado la caída con estoicidad, ¿no? Con mentalidad estoica, no comprarte la narrativa del precio general narrativas y, oye,
a lo mejor han asignado mal capital en su momento, pero creo que es reversible la situación y creo que la amenaza tan fuerte proyectada por TikTok no lo era tanto. ¿Cómo lo ves tú, Emérito, y por qué es eso? ¿Por qué has aguantado la posición, etcétera? Sí, yo lo mantuve, lo que hablábamos, como consigo vivir casi como en 2013 a mi bola, pues que caiga Meta a $90 y luego vuelva a 300, pues no me afecta. Pero fácil no es, ¿no? Pero sí, lo consigo, porque si sigues el proceso, no te importa un resultado al corto plazo, ¿no? Como en el póker. Entonces, la narrativa era brutal, tremenda, pero estoy acostumbrado a narrativas peores. Lo más extremo, pues, el discurso, la narrativa que veía sobre Tesla en 2018. O sea, peor que eso no hay nada, ¿no? Y meter dinero en el fondo, dinero de otra gente en Tesla en 2018, pues también era mucho más difícil que mantener Meta a $90 o a $80. Entonces, hay muchas cosas que se han dejado de hablar, pero que yo tenía tesis completas. Cuando salió esta aplicación que se llamaba BeReal, ¿se llamaba? Pues yo me hice una lista de argumentos por las que BeReal no iba a funcionar, ¿no? Sobre todo conductuales y sobre la tesis, que tenía mucho que ver con la tesis de inversión de Meta. Pero claro, pasan pocos meses, ni siquiera ha llegado la siguiente reunión de inversores y ya ha desaparecido, ¿no? Por muchos de los, o casi desaparecido, por muchos de los motivos que uno veía en la tesis de Meta. Entonces, todas esas cosas de las que no hablaremos dentro de 10 años, pues no merece mucho la pena gastar mucho tiempo, lo que tú decías. ¿Esto es importante o no? ¿De esto hablaremos dentro de 10 años? Pues sí, porque esto ha cambiado la tesis. ¿De este mal resultado del trimestre de hace 10 años hablaremos? Pues no. Pues a otra cosa, ¿no? Sí, esto es curioso porque yo le digo a la gente que a pesar de no haber vendido ni una sola acción de Meta, ha sido como uno de mis mayores errores de inversión, porque el año pasado, cuando llegó a este rango de precios entre 80 y 90, me pareció uno de los mayores no-brainers que habíamos tenido en los últimos años. Y puede haber situaciones en las que veas una empresa que está barata, una tesis que te guste, un sector que te parezca atractivo, pero esas situaciones en las que ves una empresa de tanta calidad llegar a valoraciones tan absurdas, pues yo creo que no voy a decir que se te presentan una vez en la vida, pero que mira, yo no soy muy partidario de concentrar, pero mi error fue no concentrar en ese momento, porque sé que será difícil volver a encontrar algo así pronto. Y esto viene muy bien, yo creo, para entender la diferencia entre problemas estructurales que pueden atravesar las empresas y problemas temporales. Y yo creo que en este caso se puede ver bien. Obviamente todo, pasado el tiempo, se ve mucho más claro. Eso todo el mundo lo sabe. Pero yo creo que en ese momento también, si lo hubiéramos pensado en frío, los problemas que le poníamos encima a Meta, podíamos llegar a estar de acuerdo en que eran problemas, no sé si temporales, pero por lo menos fáciles de resolver, entre comillas. Pero digo yo, ¿y no crees también que el precio empieza a generar narrativas? Volvemos a decir lo mismo, a posteriori es muy fácil, pero hace un año y medio estábamos hablando de que TikTok estaba creciendo súper fuerte, que Meta no podía comprar a los competidores, que la copia de Reels no traccionaba muy bien, que no funcionaba muy bien el algoritmo, que estaban gastando dinero a manos llenas en algo que era el metaverso que podía que llegara y pudiera que no, pero parece que no va a llegar a corto plazo. O sea, quiero decir, y ahora revertió la situación, los Reels empiezan a tirar, Instagram está manteniendo el tipo, TikTok parece que le empiezan a poner cortapisas en ciertos países y parece que la narrativa ahora es que, oye, Facebook aguanta más, aguanta bien. Y el órdago de Apple, ¿eh? Y también el parcheo, eso fue de lo peor. Parchearon muy bien el tema, o relativamente rápido, del tema de que no rastrearan el seguimiento, con lo cual la publicidad fallaba más, tenía menos valor. O sea, quiero decir que también ahora el precio está descontando la nueva situación en que parece que ha solventado más o menos las amenazas que venían. Ahora resulta también que su estrategia de inteligencia artificial open source sí que es la buena estrategia y ahora sí, todo lo están haciendo bien. Claro. Entonces yo creo que hay que tener un poco zoom out, que cuando estás muy metido encima,
todos los problemas te los acabas comprando. Pero a ver, son problemas. Son problemas, evidentemente. O sea, a ver, es que... Mala asignación de capital en su época Claro, también. es que podían ser problemas reales, de verdad. O sea, que tampoco es que estemos hablando de que sea generalidad, que caiga y ya de por sí tengamos que comprar siempre, porque hay empresas que de verdad tienen problemas y tenía problemas gordos. Meta, ¿no? Sí, eso es como el inversor que te dice, coge cualquier empresa de las grandes y como se ponga menos de PER 15, compra. Sin saber nada más. A mí me resulta bastante más ilógico comprar ahora Meta que comprarla 80-90 por la narrativa. Pero claro, es que 80-90 no tenías todo preguntas sin ninguna respuesta. Exacto. Mira, fijaros, y comentabas de que quizás ha sido un momento excepcional de haber podido comprar Meta 80-90, era un no-brainer, que decías tú, algo que sí o sí habría que hacerlo. Mira, habéis dicho todos que sí a tema Bitcoin sin pensarlo dos veces. ¿Fue también un no-brainer invertir, claro, todo pasado parece muy fácil, no haber invertido el año pasado en Bitcoin? Antes de que se revalorizara un 80-90% este último año. Pues mira, justamente te iba a decir lo mismo que me había pasado con Meta que con Facebook. Con Bitcoin, perdón. Que aquí creo que me ha ayudado el tener la sensación de esto ya lo he vivido. Y es que con Facebook este conjunto de problemas que parece que todos vienen de golpe, que llegan competidores, que hay una mala asignación de capital, que empieza a quedarse atrás en algunos temas. Pues esto con Meta ya lo habíamos vivido y ya ha pasado y había momentos en que también se ha puesto en duda. Y hay otras empresas, se me ocurre Netflix también, ha tenido muchos momentos en los que alguna caída puntual de suscriptores en un trimestre provoca que se genere una narrativa que parece que se acabó el crecimiento. Pues con Bitcoin también ha pasado. Con Bitcoin hemos tenido ciclos en los que parece que al año siguiente todo el mundo iba a tener Bitcoin y ciclos en los que parece que era la mayor magufada de todas, ¿no? Y ahí el que ha ganado es el que se ha mantenido y ha aguantado, ¿no? Y yo creo que haber pasado en Bitcoin, en Meta, en Facebook, en Netflix, estos ciclos, te hace que cuando viene el siguiente, digas, esto ya lo he vivido, esto ya lo sé. Obviamente tienes que tener en cuenta que no siempre es igual y no siempre el resultado va a ser el mismo, pero sí que te hace tomar mayor perspectiva y en Bitcoin pasa eso. Es que al haberlo ya vivido el ciclo de 2018, de 2020, de 2022, pues ahora cuando cae, o estás más tranquilo para que no te tiemble el pulso a la hora de comprar o aprovechas para aumentar más tu posición. Mira, quiero tocar este tema, aunque vamos a hacer un episodio específico de Bitcoin con dos especialistas muy reconocidos sobre este aspecto. Quiero comentaros, tampoco quiero que monopolice el podcast, pero sí preguntaros un poco, porque todos habéis estado bastante a favor. No sé si Emérito se puede meter un poco en este tema o no. Bueno, te preguntaré, al final tú di lo que puedas contar o lo que no. Os quiero preguntar, primero, ¿creéis que lo más probable es que se repita el patrón de comportamiento de precio, lo que ha sucedido en halvings anteriores o no? Es decir, mi pregunta es, ¿pensáis que es lo más probable que eso suceda? Y si eso sucede, ¿vosotros pensáis que invertir a día de hoy, agosto de 2023, en Bitcoin y sacando la bola de cristal a 5 años es posible que sea una de las mejores inversiones hoy en día? ¿Sí o no? ¿Qué pensáis? Yo creo que no se puede saber porque nunca ha habido un activo igual. Nunca ha pasado que, por ejemplo, la minería de cobre se redujese a la mitad cada 4 años porque sí, casi por ley, ¿no? Entonces, no sabemos lo que puede pasar. Sí que es verdad que hay estudios sobre qué pasa cuando los mineros, cuando el precio está a cierto punto y los mineros venden para recuperarse y cuando el halving, o sea, ¿qué va primero, no? ¿El hash rate o el precio? ¿Qué va primero, la rentabilidad de los mineros o el precio, no? ¿Qué pasa cuando se acerca el halving? No lo sé, no tengo ni idea. Yo es verdad que quizá fui más revolucionario al principio de esta persona cuando casi nadie hablaba de ello, está metiendo algo que está expuesto a Bitcoin en un fondo de inversión y en un plan de pensiones y ahora hay mucha gente que sabe muchísimo y mucho más que yo. Yo es verdad que en el fondo tengo las manos más atadas porque no puedo comprar ciertas cosas y porque la única opción que tenía, que eran las acciones de MicroStrategy,
pues cotizan con prima sobre NAV y no me gusta que tenga deuda y que tenga el negocio de software pegado, ¿no? Y entonces el ideal para mí sería una empresa cotizada, que el 100% de la capitalización fuese tener Bitcoin a largo plazo Y nada más. y nada más. Y si existiese esa empresa o si, perdón, MicroStrategy cotizase a otro precio, ¿la tendría? Pues sí. Pero ahora mismo no existe. Y es verdad que, perdona, que si lo que compras con Bitcoin es más un seguro contra el apocalipsis, como quien tiene a título personal unas monedas de oro en su caja fuerte, El precio te da igual. en su casa, el precio te da igual porque es un seguro y esperas que nunca tengas que usar el seguro contra incendios, ¿no? Sí, pero vamos a mojarnos. O sea, realmente ya sé que ninguno tenemos ni puñetera certidumbre al respecto, pero tú internamente, a 5 años, ¿intuyas que posiblemente hoy en día pudiera ser de las mejores inversiones? Intuición. Ya sé que por tu... Yo internamente, a ver, Eso es. a mí me gustaría estar expuesto en un porcentaje. Alto. Ya digo, a modo... No, no te creas, ¿eh? No te creas, a modo seguro, porque ya habla lo que decimos, que las cosas demasiado volátiles en el fondo tampoco las aprovechas. Pero yo sí que creo que de aquí a 5 años pueda cotizar por encima de $100.000 el Bitcoin. Porque me pones una pistola en la Eso cabeza es. y Por porque tienes encima que de decir 100 y algo. por debajo de... Por encima de 100.000 y por debajo del millón. Hostia, qué rango. Como horquilla. Buen rango, en 5 años. Vale. Sí. Vale. Yo, El si resto- dijéramos entre 5 y 10 años, te lo compraba. 5 años me parece. ¿A cuánto dices tú, David? ¿A 5 años? ¿O cuál es tu visión a Yo 5 lo que años? acabo de decir de mérito, o sea, ese rango, o incluso diría más de 100K, entre más de 100K y menos de un M, en 10 años, entre 10 y 15 años, lo veo Pero a 5 años. entre... O sea, dependería si hiciera botón, pero que el nuevo máximo sea entre... O sea, pasa así. Bueno, voy a decir un número semi-random, pero vamos a decir algo entre 80 y $250,000. Pasa que mi opinión de esto es que llevo dentro bastantes años, muy dentro, y observándolo desde fuera desde hace mucho tiempo. Lo he hablado con Luis, que estuvo a punto de ponerme a minar en 2013 o algo parecido. Y desde ahí he ido observando el ecosistema, he ido haciendo cosas, etc. El próximo halving, la próxima, digamos, bull run de Bitcoin, también creo que puede tener cierta influencia la Fed, los tipos, etc. Porque los anteriores, los tipos que había y la impresión de dinero y el QE y el QT y todo esto, creo que ha influido. Y que ahora en este nuevo halving y bull run, que existan exactamente igual que en los ciclos pasados de Bitcoin y el ecosistema, teniendo un QT o un QE va a ser diferente, porque anteriormente ha sido QE, ahora puede que sea QT, entonces eso puede influenciar. Por eso 5 años, creo por lo general, lo que el otro día hablamos con Luis, creo en que se va a repetir bastante parecido, pero también hay posibilidades a que se alargue y tarde más tiempo en ocurrir. ¿Quieres la respuesta corta, la larga o...? La respuesta corta, por favor. No, es que depende de la temporalidad. O sea, al final, ¿la pregunta cuál era, Fernando? No, que a 5 años, primero que si tú consideras que probablemente invertir a Bitcoin hoy en día A ver, sea posiblemente de las inversiones que más rentabilidad esperada tengas, y segundo, ¿qué precio estimas tú o consideras sabiendo que no podemos predecir nada? Por el tema de los rangos. Al final tú tienes que estudiar como reserva de valor si la capitalización, cuánta capitalización atrae el mercado de Bitcoin. Es decir, si tú estás atrayendo o estás igualando la capitalización, por ejemplo, del mercado del oro, es decir, imagínate que es como un sustituto del mercado del oro, se te podría ir, creo que ahora mismo está la capitalización a $1 billón norteamericano, y estaremos hablando de cerca de que si va a igualar al oro sería un por 10. Claro, un por 10 estaremos hablando de que si actualmente cotiza o vale un Bitcoin $30,000, estaremos hablando de un por 10, pues 300.000 el Bitcoin o cosas así. ¿Qué pasa? ¿Que va a igualar la capitalización del mercado del oro en un rango de 5 años? Es un poco acelerado, y además el oro es lo que es. Pero que se supone que es el sustituto digital del propio oro y tiene ciertas características que puede ser mejor. Sí. Pero es lo que hemos dicho antes, al final esto depende de la oferta y de la demanda. La oferta, el halving,
es en marzo o abril del año que viene, por lo tanto ahí va a afectar a la oferta, es decir, a la hora de la presión vendedora se reduciría la presión vendedora por el simple hecho de que los mineros, pues sus recompensas bajarían a la mitad por bloque, por minar cada bloque, y por otro lado, a nivel de la demanda, tendremos que ver hasta qué punto la gente acepta de manera masiva o no a Bitcoin como una alternativa de refugio de valor. Y eso también depende de si los institucionales entran o no. Por eso todo el mundo está pendiente de si se crea un ETF por parte de BlackRock, que ya ha hecho la petición a la SEC y se lo aprueban, de spot, y así todo el mundo estamos esperando. Ya sabemos que la oferta se va a reducir la presión vendedora a partir del año que viene el halving. Pero ahora tendremos que ver si la presión de demanda, ¿vale?, sube o no, ¿no? O sea, tenemos que ver. Sergio, tú en tu caso, a esa doble pregunta, ¿cómo lo ves? Pues yo podría decir un precio y sería totalmente aleatorio, y si lo acertara pues quedaría como un rey, pero la verdad es que no tengo ninguna herramienta que me pueda ayudar a valorar este tipo de activo, porque no es un activo que genere flujos de caja, ni que ni que puedas decir que sea sensible a ciertas variables económicas, sino que es mucho más. Entonces, esto me obliga a verlo con otra perspectiva totalmente diferente a la visión de inversor que tengo y de valoración de activos que utilizo en todos los otros activos. Entonces, aquí yo creo que el planteamiento tiene que ser diferente. Tiene que ser intentar entender lo que es y darte cuenta si crees que en un futuro esto puede tener encaje en nuestra sociedad, y de ser así, pues empiezas a ver que no tiene nada, que no lo vas a ver desde el punto de vista de la inversión, sino que vas a verlo desde el punto de vista social, del impacto que puede tener en el mundo. Por lo tanto, el precio ya te deja de importar tanto. Pero resumiendo, yo no te puedo decir a qué precio estará 5 años, pero yo te puedo decir que yo estoy expuesto a Bitcoin. ¿A qué precio no te sorprendería que estuviera? No me sorprendería a ningún precio, pero por decirte uno que sé que es lo que quieres que me moje, quieres que te diga precio, te diría que entre 80.000 y 100, que aunque después de ver los precios que hemos dicho parece más conservador, si analizamos la rentabilidad que eso sería más que cualquier otra empresa que nosotros tengamos en cartera. Pero también hay que tener en cuenta que depende de los ciclos. 5 años en Bitcoin, al final los ciclos son muy marcados en Bitcoin, ¿eh? O sea, es escandaloso. O sea, a diferencia de, por ejemplo, las acciones dependen de un valor fundamental. Bitcoin tiene unos ciclos a nivel de tecnología y de programación mucho más marcados que cualquier acción. Por lo tanto, si hacen la audiencia unos estudios más o menos pormenorizados de cuándo son las fases alcistas, bajistas y de acumulación del propio Bitcoin, que eso ya lo pueden trabajar ellos en casa, pues se van a dar cuenta de que 5 años que estás diciendo tú, a lo mejor estaríamos todavía en un mercado bajista incluso. Dentro de 5 años, del siguiente ciclo. Por lo tanto, son ciclos muy cortos. Eso me recuerda al meme de Interstellar que decía, no, 1 hora en el planeta de Bitcoin son 7 años de value investing, ¿no? Es totalmente distinto. Pero yo te voy a justificar mi precio, porque primero me da igual dar ese rango, aunque parezca una barbaridad, porque estoy acostumbrado a equivocarme, porque mi trabajo es hacer estimaciones del futuro y siempre están mal, ¿no? Nunca es exactamente tu estimación. Y esto es distinto, como decía Sergio, esto ya no es analizar una empresa, esto ya empieza a ser más arbitraje de expectativas, y esto es analizar un bien real, un activo monetario, y no es analizar una empresa. Pero los precios se ponen siempre igual, y voy a lo mismo que explico últimamente, teoría de precios, cómo se forman los precios. El precio pagamos todo lo mismo, que es el de las parejas marginales. Entonces, yo puedo estar muy convencido de lo que vale FRP Holdings, y yo puedo estar dispuesto a pagar $100 por acción porque creo que es lo que vale, y está a 55. Entonces, esa percepción mía de que yo pagaría 100 no afecta al precio. Aunque estuviese dispuesto a pagar $1.000 por acción, no afecta al precio. Lo que está poniendo el precio y me está permitiendo comprar a 55
son las parejas marginales, el comprador con menos convicción de FRP Holdings. Y de hecho, si un accionista de FRP Holdings necesitase el dinero urgentemente porque tiene que hacerse una operación carísima y le valiesen $10 por acción, dice, jolín, qué suerte que esté a 55, ¿no? Entonces, alguien puede estar dispuesto a pagar 1 por acción y yo dispuesto a pagar 100, todos pagamos 55. Entonces, mi pregunta es, viendo la convicción que tiene gente que conozco que entiende de Bitcoin, en el siguiente ciclo de 4 años, ¿a qué precio tendríamos que llegar si hay un optimismo tremendo porque mejora la regulación, porque hay un ETF de BlackRock, porque baja de tipo de interés, aumenta el autoritarismo y la inflación en muchos países en los que se demanda? Si las cosas van bien para Bitcoin y para su demanda y la oferta se reduce a la mitad, ¿a cuánto están dispuestos a vender la gente con convicción que el 60-70% de ellos no lo tocan? Llevan más de un año sin tocarlo. ¿A 100.000 venden? ¿A 300.000 por acción empiezan a vender? Hay gente que conozco que ni a eso. ¿Sabes? Entonces, es un arbitraje de expectativas, es un número al aire. Pero, ¿puede estar el comprador marginal en 300.000 por acción y la gente con más convicción sin vender? Yo no lo descarto. ¿Sabes? Y puede estar en 10.000 y caer y la gente mantener. También porque lo he visto. ¿No? Que es tremendamente volátil, que cae y la gente ni se inmuta. El 70% de la gente lo mantiene, esté a 10.000 o esté a 100.000. Entonces, va a ser tremendamente volátil porque la gente, los precios que estarían dispuestos a pagar la gente con convicción no los estamos viendo todavía. Qué interesante, no lo había escuchado nunca este concepto, lo de las parejas marginales a la hora de descubrir los precios, pero me recuerda mucho a cuando hablábamos en su día hace años de que la indexación no afectaba drásticamente en el precio o en el descubrimiento de precio, como muchas veces se decía. Si el 40% es indexación, aumenta el precio de los activos, y lo estábamos hablando entre nosotros, que realmente eso no afecta en el descubrimiento de precio. ¿Cómo te has formado tú sobre este tema? Sobre el tema de las parejas marginales, ¿algún libro? No, porque me parece súper interesante. Si es que eso es una clase de Huerta de Soto, que la damos en el máster, pero que está en YouTube gratis, ¿sabes? Teoría de formación de precios. Te quita de la cabeza todas esas historias de la curva de oferta y de demanda que no existen en realidad y te explica cómo se pone el precio de cualquier cosa. Desde un bocata a las acciones de Apple, ¿no? Desde lo más sencillo, de 2 personas regateando con sus valoraciones subjetivas, a una subasta con muchos vendedores y un solo comprador, o a una subasta con al revés, ¿no? Con muchos compradores y un solo vendedor, la típica subasta que conocemos. Y luego el caso más general y el más común, que es la subasta bilateral. Hay muchos compradores y muchos vendedores, y todos tienen un rango de valoración a un mínimo de precio y un máximo de precio. En cualquier mercado, en un mercado de caballos, por ejemplo. Entonces, siguiendo la teoría, ves cómo se forman los precios, las valoraciones que importan, subjetivas, y las que no importan. Entonces, resulta que el que pone el precio del pan para todos es, que no sabe ni siquiera él mismo quién es el que compra el pan a regañadientes, el que un céntimo más y ya no lo compro, ¿no? Y da igual que el rico estuviese dispuesto a pagar 1.000 euros por cada barra de pan, que no lo paga, ¿sabes? Entonces, es interesante, es una clase básica, fundamental, y que te ayuda también a controlar el tema conductual y de la volatilidad, porque sabes quién está poniendo el precio y por qué el mercado es volátil y siempre será volátil. Qué interesante, qué interesante. No lo había escuchado nunca. Y además me estaba recordando algo que me había contado David sobre el tema de cómo se forma el precio en la apuesta deportiva de los jinetes de caballos. Que no es... Porque en las apuestas deportivas de las casas de apuestas es como expertos y demás. Pero en la carrera de caballos... Cuéntalo tú, David. O sea, esto no es porque yo sea experto ni nada, sino que jugando al póker conoces a mucha gente y te cuentan cosas y aprendes también de vez en cuando. Contaba que, y lo que yo entendía es que no ocurría necesariamente en todas las casas presenciales de hipódromos, básicamente. En internet entiendo que es diferente, pero ocurría en muchos. Y es que las cantidades apostadas repercutían en las cuotas porque las cuotas se formaban en base al pool de dinero que había. Es decir, si hay 5 caballos y todo el mundo apostaba pues 1.000 euros por caballo, la cuota era mismo, la probabilidad de que ganase cada caballo, o sea, del retorno de dinero en base a que ganase cada caballo era el mismo. Sin embargo, si llegaba una persona y apostaba 19.000 euros a un caballo y los otros 1.000 euros se apostaban en los caballos restantes,
ese caballo la cuota se le disparaba de que iba a ser súper favorable porque es como el caballo favorito. Entonces, cuando la gente que no sabía de apuestas o de matemáticas, etcétera, disparaba estas cuotas porque le daba la gana, había ahí un buen spot para ganar dinero porque estás jugando contra el player y no contra una casa. Que las casas de apuestas deportivas, por ejemplo, pueden crear que todas las cuotas tengan expectativa negativa. Todas las cuotas tengan sentido, en este caso. Correcto. Una cosa, sin cambiar de tema, pero una cosa que quería recalcar, que no lo hemos dicho, es el tema de que la gente que nos esté escuchando y que se esté iniciando en Bitcoin, ¿vale? Lo primero que tienen que es formarse o informarse sobre cómo poder hacer compras sin KYC, sobre los riesgos que tiene hacerlo a través de un exchange, sobre ciertas cosas, porque una de las cosas que yo me estoy encontrando es muchísimos inversores muy poco documentados que invierten en Bitcoin de una manera muy arriesgada, aunque ellos no son conscientes de lo arriesgada que está siendo, ¿vale? Lo digo para que... Y otra cosa que os quería compartir y es, hay una página, como estabas hablando del tema de los precios y de tirar precios, hay una página que se llama, a mí no me están pagando nada, es un tío que descubrí por Twitter, que se llama nakamotoportfolio.com, ¿vale? En esa página de nakamotoportfolio.com hay una parte que pone Bitcoin Schrödinger Model, ¿vale? Como el gato de Schrödinger, ¿vale? En el que tú puedes modelar cuál será el valor intrínseco o el precio futuro de Bitcoin si acapara como reserva de valor a diferentes activos que actúan como valores refugio o como reservas de valor a nivel mundial. Vamos a hablar, por ejemplo, de bonos, del mercado de acciones, del mercado de inmuebles, de otras monedas cripto, etcétera, etcétera. O sea que es una página que podréis encontrar muchísima información y que está bastante bien. Y podéis hacer vuestros propios modelos y vuestras pajas mentales ahí para poder hacer un valor intrínseco dependiendo de cómo vaya acaparando el mercado. Luis, una pregunta muy rapidita para ir acabando el episodio. Te quería preguntar muy brevemente, porque me lo pregunta un oyente, que cómo ves actualmente Disney a día de hoy, pero muy brevemente. La gente sabe que tú has sido defensor de Disney. Yo era defensor de Disney, pero me están intentando llevar la contraria al propio management. Es una cosa que es una empresa, a ver, lo hago a nivel secuencial y corto, ¿vale? Es una empresa que hace la fusión con Fox, se financia a través de deuda y creo que la fusión fueron 72.000 millones. A partir de ahí, eso tampoco ellos lo pudieron elegir, les llega la pandemia. La pandemia les deja cargados con una deuda que no pueden empezar a repagar correctamente y se les queda en balance por el simple hecho de que lo para todo y le para además 3 de los segmentos más importantes que tiene, que es la parte de taquilla, la parte de lo que sería incluso la televisión, la afectó en cierta manera por los anunciantes y deportes con la parte de ESPN y le afecta a los parques porque los cierra completamente. Cuando sucede eso, se quedan con un deudón enorme, con una fusión que todavía tienen que guardar las sinergias y normalmente esas fusiones tan grandes no funcionan y con una pandemia que no saben cuándo van a salir de ella. Y de repente empiezan a sacar el tema del direct to consumer, es decir, empiezan a pivotar al cambio de sistema de la televisión convencional o de cable a lo que sería competir contra Netflix, contra todo lo que sería streaming, ¿no? Y no lo han llegado a hacer bien del todo, porque al final es una situación en la que el propio management también abandona a Bob Iger, que era el CEO que estaba continuamente diciéndoles que renovara, y se queda Bob Chapek y llega a hacerlo, pero no bien del todo, y a los accionistas no les gusta. Además quitan el dividendo, o sea, tú la ves en 2018 y es una empresa perfecta, con un modo perfecto, con unos objetivos, cuando yo la analicé en profundidad. Tú la ves ahora y parece... Para que veáis lo importante que es diversificar, ¿no? Que te puedes encontrar una empresa que se puede cambiar todos los planes. Ahora, como estábamos hablando de Meta, ahora todos son preguntas. Y hay muy pocas respuestas en esta empresa. Y ahora está cotizando a 80 y tantos dólares. ¿Es momento de comprar Disney? Pues
ahí ya cada uno asume el riesgo. A mí a nivel personal es un riesgo mayúsculo y mira, está resoplando también por ahí emérito, pero es que es una empresa que tiene las cosas muy difíciles en muchas partes. No solo tiene un problema o dos, tiene 4, 5, 6. Yo la sigo teniendo en cartera, pero porque se la regalé a mi sobrino en acción y la tengo casi por obligación estos últimos años, ¿vale? Pero que es una cosa que es complicada, ¿eh? Le quiero preguntar a Emérito brevemente, porque yo sé que antiguamente fue inversor de Disney y ya dejó de serlo, pero ¿cómo lo ves a día de hoy brevemente? Sí, me libré, no sé si por suerte o no, sí. Pero es verdad que llegó un punto que pensé que tenían que hacer las cosas muy bien, que todo tenían que ser blockbusters o si no lo conseguían. Igual que Netflix puede hacer cositas para todos y cositas que no funcionan, Disney tiene que dar en el clavo una tras otra, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, todo lo que sea contenido y todo lo que sea entretenimiento no me suele gustar, porque estás compitiendo con todas las formas de entretenimiento, porque yo veo una persona con su tiempo libre y veo las alternativas. Entonces, para mí, todo es alternativa de entretenimiento frente a tu consumo, ¿no? Entonces, es algo muy competitivo. Incluido Spotify. No me gustan menos que otras cosas porque es entretenimiento y es contenido y cada vez hay más contenido y más barato. Entonces yo llegué a la conclusión de que lo mejor que se podía hacer con Disney era convertirlo en Nintendo. Entonces, lo único que tengo así más de ese estilo, vale, Spotify es entretenimiento pero es algo distinto. Yo lo considero distinto, aunque también lo que hablamos, ninguna tesis es perfecta, tiene sus banderas amarillas y no es como otras. Y a veces pienso, jolín, ¿por qué no me quedo con las que me quedo más tranquilo y no quito esas cosas? ¿No? Pues porque parte de incomodidad es buena. No digo que vaya a mantener o a vender Spotify, pero con Disney me pareció que Nintendo era una especie de Disney de hace 20 años, con mejor valoración, con una forma mejor de exprimir la propiedad intelectual y la nostalgia, y me pareció una tesis distinta y más bonita, más largoplacista. Lo que pasa es que Disney ahora es una situación con un balance bastante denso. Es que el gran problema fue la fusión con Fox y la recompensa que se llevó Bob Iger, que quería su jubilación dorada con esa fusión gigante que al final les ha comido. Es que pandemia. Yo creo que Nintendo consigue explotar mejor la nostalgia de los millennials, ¿no? Como Bandai Namco y otras empresas así. Y Disney, jolín, nos está cambiando los personajes. Bueno, esa es otra. Eso ya es también la visión woke o como le queráis decir, de la propia Disney. Que eso ya va aparte. Ahora somos treintañeros, tenemos dinero, dame lo que quiero. Sí. Pero no me hagas lo que estás haciendo, ¿no? Vas a una sirenita, Bueno, chicos, ya por ir acabando el episodio, que además hay gente que se tiene que ir, os quiero agradecer que hayáis participado en este podcast veraniego. Ha sido un auténtico honor compartir esta mesa con grandes amigos que tenemos inquietudes muy similares. Nos hemos pasado muy bien. Simplemente quiero, por despedir, que cada uno de vosotros me digáis una frase, una idea, algo que creéis que podéis aportar valor al oyente de alguna determinada forma. Una reflexión muy breve. Lo de capitalismo, ahorro y trabajo duro sirve. Eso sirve. Yo diría, compra activos escasos y deseables y mira el vídeo de Huerta de Soto sobre la formación de precios. Muy bueno. Juego con el proceso y no en el resultado. A ver, que al final leáis mucho y diversifiquéis correctamente y mantener el foco y estudiar sobre el sistema fiduciario, de verdad. que es lo que me tiene loco. El patrón dinero fiat. Sí. Bueno, chicos, nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo. Chao.